¿Por qué se dice que el intestino es nuestro segundo cerebro? Se le llama segundo cerebro porque acumula aproximadamente más neuronas que la médula espinal. Muchas de las cosas que ocurren en el sistema digestivo tienen un impacto reconocido ya a nivel del sistema nervioso central y de otros órganos. ¿Qué señales me puede dar mi intestino cuando algo va mal? Definimos una cosa que son los signos de alarma, que son los que sí o sí deben ser estudiados. Por ejemplo... Madre mía. ¿Veis mucho cáncer de colon? Sí, es el cáncer más prevalente ahora mismo en España y cada vez a edades más jóvenes. Estas enfermedades en España ya casi forman parte de 1 de cada 100 de la población española. Esto antes en España nos poníamos la insignia de cómo hacemos dieta mediterránea. En España nunca vamos a tener las incidencias del norte de Europa. La realidad es que ya tenemos las incidencias del norte de Europa. Por lo tanto, yo a todos mis pacientes se lo digo. La dieta que ha demostrado disminuir el riesgo de cáncer de colon es la que... Si tú eres una persona que no haces ejercicio, que comes mal, que fumas, que bebes alcohol y que encima no estás cuidando el estrés crónico que tienes, da igual qué probiótico te vayamos a poner. ¿El gluten es malo para todos o solo para algunos que tienen intolerancias? Es un mito que es muy difícil de combatir. ¿Qué es el SIBO y por qué ahora todo el mundo tiene SIBO? Y aquí voy a ser muy clara. La mayoría de las personas que vemos en la consulta que tienen SIBO no tendrán SIBO y la mayoría lo que tendrán es un síndrome de intestino irritable. Lo que pasa es que no conocemos bien qué es eubiosis. ¿Cuál es el estado óptimo del microbioma del ser humano? ¿Qué comidas típicas de España están dañando el intestino de las personas directamente? Esto voy a salir en todas, estoy segura. Mira, si tengo que señalar una sola es... Muy buenas y bienvenidos a un nuevo episodio del podcast de nutrición y salud de Fit Generation. Y hoy no quiero que se me enfade nadie, pero tengo conmigo a la que muchos consideran la mayor experta en gastroenterología en España. Es gastroenteróloga en el Hospital Reina Sofía, prominente investigadora que ha publicado en revistas de alto impacto y una gran divulgadora también. Doctora Beatriz Gros, un placer tenerte aquí. ¿Qué tal estás? Hola, muy buenas tardes. Encantada de estar aquí con vosotros. Muchísimas gracias por la invitación. No sé si seré la mejor, en absoluto lo soy. Ya te lo digo de antemano. Yo lo he escuchado por ahí. Yo te digo, pues está totalmente sesgado, ya te digo yo que no. Pero bueno, se agradece. Bueno, sí que te voy a pedir para que la gente pueda tener un poco más de contexto, porque no me puedo aprender de memoria todo tu currículum. Si puedes mencionar un poco en qué sociedades trabajas o de qué sociedades eres miembro, pues sí que te lo agradeceríamos todos un poco para que la gente ponga en contexto también un poco quién es Beatriz Gros. Bueno, pues aunque soy gastroenteróloga general, como especialista, estoy especializada en enfermedad inflamatoria intestinal, aunque vea otro tipo de pacientes. Y como tal, pues formo parte de la Sociedad Europea de Enfermedad de Cronicolitis Ulcerosa, también de la española, de GTQ, que es el grupo español del estudio de la enfermedad de colitis ulcerosa. Luego también soy miembro del Talento Europeo, el grupo Young Talent de la UEG, del Grupo Europeo de Gastroenterología. Y estuve 3 años trabajando en el Reino Unido, en Edimburgo, haciendo investigación, sobre todo en la influencia de la dieta en los brotes de enfermedad inflamatoria intestinal. Y entonces ahí fue cuando empecé a formar parte como miembro de la British Society of Gastroenterology, que es la Sociedad Británica de Gastroenterología. Y luego, a raíz de la divulgación que tú comentabas, aunque no soy una experta, lo hago con todo el amor y intentando que se entiendan los conceptos más complejos, pues la OMS montó un grupo para intentar divulgar evidencia científica y contrarrestar las publicaciones falsas que hay en redes sociales, y montó un grupo en el que distintos divulgadores de mayor y menor impacto, porque yo era de las que menos impacto tenía, formamos parte del grupo FIGHTS que organiza la OMS, y este sería un poquito el resumen así de pues mi currículum. Pues te lo agradezco mucho porque es que, digo, imposible, no me puedo aprender esto ya, le pregunto y ya está. Así que bueno, pues muchísimas gracias por la presentación, y si te parece bien, pues vamos con el primer bloque, porque vamos a tratar lo que, más o menos un poco lo que has dicho, ¿no? Enfermedades inflamatorias intestinales, dieta, hábitos de vida, las nuevas enfermedades que se están hablando mucho a día de hoy, y vamos a intentar aterrizar lo máximo posible y lo más práctico posible para que todas las personas que nos están viendo en casa pues puedan sacarte toda la información que puedan y aprovecharla. Así que, primera pregunta, ¿cuál es la principal causa de dolor de vientre? Bueno, pues mira, esta es una pregunta que tiene varias connotaciones. La primera es que en el abdomen no solo está el aparato digestivo, ¿sí? Que aquí tenemos también los riñones, el aparato genitourinario, pero bueno, la mayoría del dolor abdominal, honestamente, suele venir del aparato digestivo. Muchas veces no se categorizaría como dolor, sino más bien molestias, y generalmente
la causa más frecuente es de origen funcional, generalmente por el meteorismo, el aumento de gases, y son dolores que no tienen un dolor orgánico, es decir, que no hay un daño en ningún órgano, sino que probablemente hay un aumento de la sensibilidad visceral en un momento determinado porque haya más estrés, porque haya más producción de gases, por lo que se haya comido, etcétera, y ese tipo de molestias son las que más generalmente refiere la población general del aparato digestivo. Luego es verdad que, por ejemplo, las mujeres cuando menstruan tienen a veces molestias y estas también son intraabdominales, pero vienen de otro origen. Vale. Si te entiendo bien, si no, corrígeme, ¿eso quiere decir que las principales causas de dolor de tripa son pasajeras y son no tratables? Efectivamente, la mayoría son puntuales. Cuando ya perduran en el tiempo un poquito más, sí que merece la pena quizás investigarlas, pero generalmente son puntuales de manera intermitente, tienen generalmente algún desencadenante, aunque a veces no se detecte, y la mayoría son de carácter muy leve. Cuando ya hay un dolor intenso, digamos, como para consultar a urgencias, una cosa ya que afecta a la calidad de vida, sí que igualmente compete hacer una investigación de qué está pasando allí. Pero la mayoría, la que tenemos, la población general, que no tenemos una enfermedad orgánica, porque cuidado, otra cosa es que uno tenga una enfermedad orgánica diagnosticada y tenga dolor. Ahí ya quizás hay que puntualizar más, pero en líneas generales sería eso, gente sana que puntualmente tiene alguna molestia de origen funcional. Vale. ¿Por qué se dice que el intestino es nuestro segundo cerebro? Mira, pues esta pregunta me encanta porque realmente se dice por lo siguiente. El aparato digestivo está formado, aparte de los órganos, tiene lo que se conoce como el sistema nervioso entérico, que se estima, y aquí hay distintas estimaciones, ¿no?, que tiene entre 200 y 500 millones de neuronas que ayudan a la motilidad intestinal, a la secreción de hormonas, a la comunicación con el sistema nervioso central, en fin, a la regulación, por ejemplo, del flujo sanguíneo que le llega al aparato digestivo. Tiene como distintas funciones, ¿no? Entonces, estas neuronas como tales forman parte del sistema nervioso autónomo, es decir, son autónomas del sistema nervioso central aunque estén comunicadas. Con lo cual uno no piensa, voy a hacer la digestión. Esto es como respirar, no estoy pensando, voy a respirar. Y esto funciona de manera automática. Se le llama segundo cerebro porque acumula aproximadamente más neuronas que la médula espinal. No más que el cerebro, pero más que la médula espinal. Entonces, se le llama el segundo cerebro por eso y porque muchas de las cosas que ocurren en el sistema digestivo tienen un impacto reconocido ya a nivel del sistema nervioso central y de otros órganos. O sea, que digamos que la salud intestinal puede influir en el estado de ánimo de las personas. Sin ninguna duda. De hecho... ¿Y es a través de esos mecanismos del sistema nervioso? Claro. Aquí esto es muy complicado y para simplificarlo, la realidad es que el sistema nervioso central y el entérico se comunican, la comunicación es bidireccional. No se puede decir que los problemas de estado de ánimo que vemos ahora en la población general sean de origen digestivo. Creo que hay que ser un poquito no tan simplistas, es decir, no podemos decir que todo el problema viene por lo que uno come, que todo el problema viene porque uno tiene un problema en el abdomen. Yo creo que no, ¿vale? O sea, la patología, salud mental, los problemas de estado de ánimo tienen un trasfondo mucho más complejo, mucho más multifactorial y sí que es verdad que hemos visto que ciertas alteraciones en el microbioma, ciertas alteraciones en la sensibilidad visceral tienen una repercusión en el sistema, en la depresión, en la ansiedad y es bidireccional. Cuando uno está con más ansiedad tiene síntomas digestivos, entonces... Es como un círculo vicioso. Si es antes el huevo o la gallina está por determinar, pero sí que es verdad que parece que se bidireccionan. Entonces, ¿qué ocurre? Que muchas veces cuando la gente simplifica todo a que el problema está en lo que uno come o en lo que, primero, carga de culpabilidad a la persona que siente esos problemas, y eso creo que tenemos que ser muy conscientes que en salud no se puede hacer eso, porque es que es una barbaridad, por la connotación emocional que eso conlleva, y segundo, que además eso significaría que si todos comiésemos perfecto no habría problemas, y eso no es verdad. Claro. Hay gente que come perfecto y sigue teniendo problemas de salud mental. O sea, no todo es eso. Una parte podría sí, pero no todo. Vale, entonces, por ejemplo, cuando alguien dice o se escucha por ahí, tengo el estómago cerrado de los nervios, ¿es verdad? Bueno, sí, claro, eso es una manera como vulgar en que expresamos que hay un estado de estrés agudo. En el contexto de estrés agudo, y esto pasa con otros órganos también, pero sobre todo con el aparato digestivo, lo que ocurre es que el flujo sanguíneo disminuye al aparato digestivo porque estás en un estado de alerta en el que el cuerpo tiene que defenderse de una amenaza que no sabe cuál es. Originariamente, cuando éramos cazadores-recolectores, pues era pues, que vendría un animal a cazar o a cazarnos, tenías que correr. Entonces, lo que hace es desviar todo el flujo sanguíneo a los músculos. Cuando el aparato digestivo disminuye el flujo sanguíneo, lo que ocurre es que la digestión se enlentece, cambia la motilidad, cambia la secreción de enzimas, cambia la secreción de ácido del estómago y muchas veces genera esa sensación como de tener un puño aquí, o mucha gente le pasa lo opuesto, que le da un despeño diarreico, ¿no? Que tiene que ir al baño porque le entran muchas ganas de ir al baño. Claro. Pasa por lo mismo. El cambio de la motilidad por el estrés agudo es muy frecuente. Ahora pasa otra cosa, además, que hay
un grupo no despreciable de la población que padece de estrés crónico. Que ya ese momento agudo de tengo que ir al baño porque hay una descarga de adrenalina o lo que sea en mi cuerpo, de cortisol, ya no es un momento, es un estado que se mantiene en el tiempo. Y eso genera cambios en el aparato digestivo a más largo plazo que se relacionan con la patología funcional, claro, como hemos comentado, y que cuando se trata este estrés crónico en el tiempo se ve una mejoría. Vale. Entonces, generalmente es eso. Luego es una cosa como más llamada, más simplista, ¿no? Decirlo, no, se me cierra el estómago. Pero en verdad es así. Porque uno tiene la sensación de que no hace bien la digestión. Vale. Vale, entonces, para ir aterrizando así cosas más prácticas incluso del día a día, la gente que nos está viendo puede estar preguntándose, bueno, ¿qué señales me puede dar mi intestino cuando algo va mal? Porque dices, bueno, hay señales o signos transitorios, ¿no? Bueno, síntomas de, digamos, dolor, gases, hinchazón. ¿Cuándo alguien tiene que preocuparse ir al médico? Bueno, tiene que ir al médico, digamos. Claro, en realidad, bueno, aquí se podría ser como muy conservador y quizás abrir mucho el abanico. Si vamos de lo más conservador, nosotros definimos una cosa que son los signos de alarma, que son los que sí o sí deben ser estudiados. Por ejemplo, echar sangre con las heces, mezclada con las heces, la pérdida de peso no justificada, la diarrea crónica, pues sobre todo hay un síntoma de la diarrea que llama mucho la atención, que es la nocturnidad, la necesidad de levantarse de noche a hacer caca. La gente hace caca durante el día, no se levanta por la noche, y la nocturnidad es un dato de organicidad, quiere decir que en el aparato digestivo sí hay un daño orgánico probablemente. Esos parámetros, luego por ejemplo los vómitos de origen no aclarado, todos estos síntomas, por supuesto la pérdida de peso, un dolor que es sordo, fijo, que no cambia con la defecación, con el ir al baño, que empeora tras la ingesta. Sobre todo en determinados rangos de edad hay que estudiarlos. La diarrea crónica siempre, la emulsión de sangre siempre, pero por ejemplo estas molestias de estómago después de comer, cuando aparecen por encima de los 50 años, siempre se investigan. La alteración del ritmo intestinal a partir de los 50, incluso ya se está bajando a 45, también se debe investigar. ¿Dices de la frecuencia de ir al baño? ¿O? Sí, la alteración del ritmo intestinal, que tú por ejemplo fueras una vez cada 2 días y de pronto una vez cada 7. ¿Una vez cada 2 días? Se me acaba de ocurrir una pregunta ahora, perdona que te interrumpa. Una vez cada 2 días o una vez cada 7 o de pronto 10 veces al día. Estas alteraciones que no tienen explicación se tienen que investigar. Es que hay gente que de pronto pasa de ser una persona relativamente estreñida a ir muchísimo al baño. Vale. Y estas cosas, sobre todo a determinadas, se tienen que investigar por el riesgo de cáncer de colon. Si no ha habido cambios bruscos en el estilo de vida, claro, la comida, etc. Claro, hay gente que dice, no, he perdido peso pero porque estoy haciendo gimnasio, claro, vale, he dejado de comer esto y lo otro. ¿Cuál es la frecuencia óptima? Bueno, esto es una cosa ahí un poco. Eso es una pregunta ahí un poco complicada. Bueno, primero, la que uno tolere. Es que hay gente que va 6 veces al día al baño y dice, no, pero es que este siempre ha sido mi ritmo intestinal. Es verdad que 6 parece demasiado, pero es que hay gente que siempre lleva ese ritmo y nunca le ha preocupado. Generalmente se define que hasta 3 deposiciones al día podría ser normal, siempre que no sea diarrea, que no tenga sangre, que no haya pérdida de peso, etcétera, ¿no? Y luego, en términos del estreñimiento, hombre, depende de cada persona, depende de los síntomas que tenga. Gente que tiene esta sensación de que se le hincha mucho el abdomen, cuanto más se estriñan, más hinchazón. Con lo cual, intentamos que por lo menos hagan de cuerpo pues, una vez cada 2 días, máximo cada 3, para intentar que no se acumule mucho. Pero dentro de esto hay mucha variabilidad. Hay gente que va al baño una vez a la semana y no tiene ningún problema. Son pocos, la verdad, no, pero los hay. Y gente que va mucho al baño y nunca les ha parecido un problema hasta que de pronto les dices, hombre, igual es demasiado. Claro, 6 veces al día, sí. O sea que, por ejemplo, alguien que nos está viendo y dice, yo es que voy una vez a la semana al baño y va bien. Y le dices, hombre, eso es demasiado. Pero mira, es que ¿sabes qué pasa? Que dentro del aparato digestivo, aparte de lo funcional, el colon no es siempre el mismo. Hay gente que tiene dolicocolon, que son un colon muy redundante, muy grande, que cuando hacemos colonoscopia nos las vemos y las deseamos porque acabamos el tubo y no llegamos al final. Madre mía. Entonces, gente que tiene estos colon tan redundantes, generalmente tienen un estreñimiento muy crónico, muy a larga data. Gente que ha tenido algunas malformaciones del colon también justifican este estreñimiento. O el estreñimiento funcional. Hay gente que tiene estreñimiento funcional que no cumple criterios de síndrome intestino irritable estreñimiento y es un estreñimiento funcional sin dolor abdominal. Lo que pasa es que muchas veces sienten distensión o hinchazón, etcétera, entonces se les ponen laxantes. Cuanto mayores se hacen, este estreñimiento puede ir empeorando.
Entonces sí que ponemos generalmente laxantes o ¿Como ayudas. una cura o digamos como un parche los laxantes? Sí, bueno, pues como un tratamiento, porque realmente ese colon tiene una motilidad muy disminuida y entonces intentamos ayudarle a recuperar tono. Yo he buscado así una serie de reclamos que he visto en vídeos, redes sociales y tal, para que simplemente me digas si son verdaderos o falsos. ¿Vale? Si son verdaderos, pues nada, lo dejamos así. Si son falsos, si quieres aclarar el porqué o algo, pues genial. Venga. La mayoría de la serotonina del cuerpo está en el intestino, no en el cerebro. Sí, pero aquí hay que puntualizar una cosa. Esto es correcto. Entre el 90 y el 95% de la serotonina se produce a nivel intestinal. De hecho, mi madre dedicó su vida al sistema serotoninérgico intestinal, ella era investigadora. ¿Qué quiere decir esto? ¿Esto es importante? Bueno, depende. La serotonina intestinal no puede pasar la barrera hematoencefálica, no puede llegar al cerebro. Esto es una cosa que mucha gente desconoce. Y cuando dice, no, es que se produce toda la serotonina ahí, que es la hormona de la felicidad. Y yo les digo, ¿so what? O sea, ¿y qué? ¿Sabes? Es decir, se produce ahí, es verdad que es capaz de modular muchas cosas, modula mucho la motilidad, modula mucho el flujo sanguíneo, la producción de ciertas hormonas y la conexión con el nervio vago, que es la conexión con el sistema nervioso central, pero la realidad es que la serotonina, en condiciones normales, no puede traspasar la barrera hematoencefálica y acceder al cerebro. Sí puede traspasar el triptófano, por ejemplo, que es su precursor. Y esto muchas veces hay que puntualizarlo porque sí que nosotros, para neuromodular estas personas que tienen tanto dolor crónico abdominal, a veces usamos inhibidores de la recaptación de la serotonina que se utilizan como antidepresivo u otros antidepresivos a dosis bajas para modular la respuesta de la sensibilidad visceral y efectivamente somos capaces de modularla, pero no porque pase a la barrera hematoencefálica, sino porque mucho acúmulo de la serotonina está ahí y creo que muchas veces es importante, es decir, se produce mucho allí, pero... Claro. Pero bueno, vale, está bien. Vale, porque es que la siguiente se escucha muchísimo. Si estás ansioso o deprimido, es que tienes mal el intestino. Es lo que comentábamos antes. A mí estas premisas tan vehementes me parecen preocupantes. Me parece que intentar simplificar cosas tan complejas a cosas que pueden culpabilizar al individuo, me parece que no deberían de ser así. Entonces, sí que hay estudios que evidencian que hay alteraciones en el microbioma, en el metabolismo, en los metabolitos que sintetiza ese microbioma en personas que tienen patología de distinto tipo, de salud mental o del estado de ánimo, pero de ahí a decir que el problema está ahí, yo creo que la respuesta es que, si hay que decir una, es que depende y como muy con pinzas. Vale. Hay que puntualizar mucho. Vale, es que además, recordando lo que decías antes de la relación bidireccional, claro, que puede que tengas mal el intestino, pero no sea el intestino lo que esté causando estado de ánimo, sino que a lo mejor hay una causa común que te está provocando tanto mal estado de ánimo como el intestino. Claro, tú solo tienes que pensar en una persona que tiene ansiedad. Una persona que tiene ansiedad generalmente hace elecciones de alimentos más insalubres que lo habitual y con solo 3 días de cambiar la dieta sabemos que el microbioma cambia por completo. Entonces, con solo 3 días de que esa persona haya estado con un estado de ansiedad y haya comido más productos ultraprocesados, menos fibra, haya bebido alcohol, haya fumado, no haya hecho ejercicio, haya dormido mal, pues el microbioma ya ha cambiado. Ahora, ¿cuál es el problema? El problema era el microbioma que antes estaba mal, lo hemos cambiado nosotros. Muchas veces es complicado. Antes de continuar con el podcast, quiero recordaros que en Fit Generation ya tenéis disponible el grado universitario de Nutrición Humana y Dietética. Solo 3 años de carrera y sin nota de corte, clases y exámenes 100% online y podrás generar ingresos antes de acabar la carrera. Te dejo toda la información en el dossier del primer comentario y de la descripción del vídeo. Y ahora sí, continuamos con el podcast. Si tienes acné, es que tienes mal el intestino. Esta es falsa. O sea, es decir, hay muchos claims y, de nuevo, sí que hay estudios que dicen que las personas con acné tienen alteraciones microbianas. Bueno, es que probablemente el problema aquí está que también cuál es el microbioma sano. La eubiosis, todavía a mí me quedan muchas dudas sobre a qué llamamos eubiosis, pero sí es verdad que personas con acné tienen alteraciones hormonales muchas veces que pueden alterar el microbioma también, hacen a veces elecciones alimentarias que influencian el acné, como comer más grasas de cierto tipo, alimentos ultraprocesados también, y entonces estamos en las mismas. Es verdad que hay una repercusión a nivel intestinal, puede haberla. Ahora, ¿es el acné la causa en el intestino? No. La respuesta es que como única causa, no. Vale. Como única causa, no. Los antibióticos dañan la flora intestinal y pueden cambiar incluso tu estado de ánimo. Esta es verdadera. De hecho, hay estudios que, sobre todo en niños, hay varios estudios que han demostrado cómo dando antibióticos, modifica la microbiota. Eso es obvio, porque al final estamos destruyendo la microbiota. Pero claro, esta microbiota es capaz de modular el comportamiento humano,
Y de hecho, eso sí que se ha visto y se ha hecho en modelos humanos y en modelos animales, se ha visto cómo es capaz de modificar el comportamiento. Por lo tanto, muchas veces la hiperprescripción de antibióticos no justificada hay que pensarla muy bien. Los antibióticos solo se deben prescribir en casos muy concretos. Y cumplir con la pauta. Y cumplir con la pauta completa, efectivamente. Y además, llevar una dieta muy, muy saludable esas semanas. Yo soy al paciente, digo, dieta mediterránea, pero priorizando fruta, verdura, legumbre, frutos secos, salvo que hay algo que te lo impida, porque necesitamos repoblar ese microbioma que estamos alterando, necesitamos repoblarlo de la mejor manera posible. Pues entonces te tengo que hacer una pregunta obligada ahora. ¿Probióticos con los antibióticos o no? Yo en líneas generales no los mando. Hay excepciones. La guía americana dice que en prevención de la sobreinfección por Clostridium difficile sí se podrían pautar. La evidencia a favor es baja, pero existe evidencia a favor. En casos de pediatría como enterocolitis necrotizante, que es una enfermedad muy grave de niños que nacen con esta enfermedad, sí hay. Eso es una indicación clara. Y luego en el resto hay como un cajón desastre, ¿me entiendes? En el que a veces lo ponen, a veces no. El problema de los ensayos clínicos con probióticos es que cada uno usa unas cepas distintas, con un nivel de unidades de cepa muy variable. Se hacen seguimientos a muy corto plazo, no sabemos el impacto a largo plazo. Y como estamos diciendo, el microbioma es capaz de modular cómo nos sentimos, cómo reaccionamos, cómo metabolizamos los alimentos. Y a mí, personalmente, yo no prescribo muchos probióticos. De hecho, prescribo bastante pocos, por no decir casi ninguno. ¿Vale? Bien. Yo tengo ahí te has mojado, ¿eh? Te has mojado yo mucho. casi ninguno, porque creo que ningún probiótico va a mejorar un estilo de vida insalubre. Si tú eres una persona que no haces ejercicio, que comes mal, que fumas, que bebes alcohol y que encima no estás cuidando el estrés crónico que tienes, da igual qué probiótico te vayamos a poner. Siguiente. ¿El estrés se nota antes en el intestino que en la mente? Esto depende. Yo esto no creo que sea necesariamente así. Yo creo que esto es una cosa más individual. Hay gente que verdaderamente su percepción sensorial es más a nivel digestivo, o hay gente que lo nota mucho en la piel, que le sale eczema, por ejemplo, y hay gente que lo nota más a nivel mental, de insomnio, ya con síntomas de ansiedad. Pero no diría que necesariamente es del aparato digestivo. No sé si hay estudios al respecto, la verdad que ahí me pillas, pero yo diría que esto depende. Vale. Yo no creo que sea así necesariamente. ¿La microbiota intestinal influye en si engordas o adelgazas? Esto sí es verdad. La microbiota intestinal en realidad influye mucho en cómo metabolizamos los alimentos y en cuánta energía extraemos de ellos. Eso sí se sabe. De hecho, personas que tienen tendencia a la obesidad o al sobrepeso tienen un tipo de microbiota incluso aunque sean personas activas. Y son microbiotas que tienen, de hecho ya hay estudios intentando modular la microbiota para disminuir la ganancia de peso. En animales hay algunas cosas positivas, en humanos todavía no mucho, pero bueno, sí que es verdad. Y luego además la microbiota también sintetiza compuestos que nuestro organismo necesita para alimentarse y para absorber vitaminas, etc. ¿Comer ultraprocesados de forma habitual puede alterar tu estado emocional? Bueno, pues claro, esto sí que es cierto. Esto en realidad por el mismo mediador, por el mismo mecanismo. Y luego porque muchas veces las personas que eligen consumir muchos ultraprocesados pues probablemente tengan un contexto, ¿no? social. Probablemente sea que vas con mucha más prisa de lo habitual y no tienes tiempo de dedicarle a cocinar y tiras de lo que pillas. O bueno, quizás en algunos entornos culturales también se favorece mucho este consumo y bueno, entonces sí que hay una alteración que además está descrita. De hecho, el consumo de ultraprocesados, por ejemplo, aumenta el riesgo de las enfermedades a las que yo me dedico. El aumento del riesgo de enfermedad de cronicolitis ulcerosa está claramente asociado con el patrón de consumo que decimos occidental. Y esta me pareció interesante, a ver cómo la aclaras o si es verdadero o no. El intestino de cada persona es único, como una huella digital. Esto es verdad. Es única su epitelio intestinal, ¿no? Los colonocitos con sus vellosidades y todo, y los enterocitos, y también es único su huella microbiana y su metaboloma. El metaboloma es lo que las bacterias producen degradando o fermentando los alimentos. Bueno, no solo las bacterias, ahí viven hongos, viven virus, ¿no? Entonces, pues bueno, todo lo que ocurre en el intestino, todo eso es una huella que es única. Vale, pero te voy a dar un poco más la pregunta. ¿Y dentro de la misma persona el intestino cambia a lo largo de la vida? Sí, muchísimo. De hecho, hay un estudio precioso que cogieron a lo largo de la vida y van viendo cómo iba cambiando la microbiota. Claro, pues desde que eres lactante y solo lactas, entonces ahí la microbiota es muy parecida a la de la madre, ¿verdad? Sí, claro. Y todo es pues bueno, es una microbiota muy, muy interesante de analizar. Y luego cuando se van introduciendo alimentos,
va cambiando. Y luego hay una fase en la senescencia, cuando la persona envejece, también hay un cambio muy acusado en la microbiota por algunos motivos, probablemente también por la influencia de fármacos, pues ya tienes algunas enfermedades y empiezas a tomar algunos tratamientos y luego también te vuelves más sedentario, cambia los patrones dietéticos y ahí también hay un punto. Y luego además, aparte de eso, como te he dicho, hay un estudio precioso publicado en Nature hace por lo menos 10 años, si no más, que a muchos pacientes les daban una dieta inicialmente vegana, ¿sabes? Durante 3 días veían que había un cambio tan radical en el microbioma. Te puedo decir el título, los autores ¿ves? y Te todo. lo sabes. ¿Cómo no te lo ibas a saber? y luego les volvían a introducir productos de origen animal y veían lo rápido que podía cambiar el microbioma. Es decir, el microbioma es muy fácilmente maleable. Rápido y reproducible. Como Eso decía. es. Vale, pues muy bien. Muchísimas gracias. Estoy alucinando con la claridad, lo práctico. Bueno, me está encantando. Así que vamos allá con el segundo bloque, Venga, que es de mitos y a ver. Además, A ver si me la sé. Te estás mojando y todo, o sea que vamos A ver si me la sé. ¿El gluten es malo para todos o solo para algunos que tienen intolerancias? Mira, en general no es malo para todos. Y esto es un mito que, bueno, es muy difícil de combatir. Hay muchos mitos alrededor de la salud gastrointestinal que no tenemos tampoco ni el tiempo en consulta de debatirlos, etc. En realidad lo que sabemos es que el gluten no lo deberían tomar las personas con celiaquía, que es una enfermedad autoinmune del sistema autoinmune en el que el individuo tiene una enfermedad cuyo único tratamiento es evitar el gluten. Luego es verdad que hay un subgrupo de pacientes que tienen alergia al trigo. Esto es otra cosa totalmente distinta. Esas personas no pueden comer trigo, pero es que hay otros cereales que también tienen gluten aparte del trigo. O sea, que no es alergia al gluten, es alergia al trigo. Y luego, aparte, hay un grupo que tiene una intolerancia al gluten no celíaca, que esto está ahí un poquito en entredicho. Hay gente que cree en esta entidad, gente que no cree, bueno, en fin, esto es una cosa debatible. Estas 3 serían los escenarios en los que, a priori, no se debería comer gluten. Bueno, los intolerantes al gluten no celíacos muchas veces comen, pero poco. Pero estos otros 2 no deberían tomar uno trigo y el otro no debería tomar nada de gluten. Fuera de eso, hay escasos escenarios en los que verdaderamente quitar el gluten se haya probado. Sí que hay algunos, Gonzalo, no te puedo mentir, porque sí que hay algunos, y yo tengo pacientes que sin ser celíacos por algún motivo ha habido que quitárselo y esto puede estar justificado, pero en líneas generales no. El gluten, el problema es que se ha demonizado porque es verdad que si tú lo quitas de la dieta, quitas muchos alimentos que son muy fermentables. Entonces la gente piensa que mejora por el gluten y lo que mejora es porque has quitado alimentos que tienen mucha fermentación, que son la dieta baja en FODMAP, que se usa para el síndrome de intestino irritable. Entonces, lo que ocurre es eso, que tú les has mejorado eso, fermenta menos distensión por gas, menos meteorismo, y creen que mejoran. Entonces, es un problema, bueno, pues que está ahí y que es muy difícil de ponerle solución. Si la gente quiere comer sin gluten, bueno, que hagan lo que quieran un poquito, es una decisión personal, pero que no hay una justificación para ello. Vale. Vamos con los lácteos fermentados como yogur o kéfir. Sí. ¿Son siempre positivos para las personas o depende de la situación? Es que en medicina, bueno, en ciencia en general, decir siempre y nunca es ser un atrevido y un osado. Y yo no soy tan atrevida y tan osada. Siempre y nunca no existen. Entonces, son alimentos muy beneficiosos y tienen evidencia científica que parece que en muchos contextos podrían ser beneficiosos, pero decir en todo el mundo, a ver, quiero decir aquí un poquito de cuidado. Vale. Hay gente que no lo puede tomar, es que hay gente que es alérgica a la proteína de leche de vaca, por ejemplo, ¿no? Por ejemplo, vale. Mi pregunta va más por comparado con qué, ¿no? Eso es Claro. decir, claro, si te vas a comer un donut, pues claro, mejor tómate un yogur. Claro. Y Pero si te vas a hablamos, coger- por ejemplo, de fermentados vegetales tipo chucrut, Chucrut, ¿tienen los kimchi. mismos efectos en la microbiota? Probablemente no. Ahí la verdad que si hay estudios que comparan unos con otros, la verdad, Gonzalo, que lo desconozco, sí que lo sabrá, seguramente. Pero no tengo muy claro. Probablemente sean más beneficiosos los de origen vegetal porque les das una matriz que fermentar. Al final le estás dando mucho prebiótico también, no solo probiótico, mientras que en el kéfir, en el yogur, le estás dando sobre todo un probiótico que puede o no llegar al intestino. Con prebiótico te refieres a alimento, ¿no? Eso Aparte es. de las bacterias, su alimento que es el que va en los vegetales. En la Eso es. fibra. El prebiótico, en realidad, para explicarlo más a población general, es el alimento que usan las bacterias saludables, no todas usan prebióticos, que usan fibras que fermentan y que producen sobre todo ácidos grasos de cadena corta que se utilizan, punto número 1, para alimentar al colonocito. El colonocito necesita para generar energía este ácido graso y además tiene mucho beneficio antioxidante, antiinflamatorio a nivel de todo el organismo. Vale, te iba a preguntar sobre los probióticos, pero es que sí, sería bueno incluirlos en la dieta, no como suplemento, pero como alimentos sí que
¿es bueno meter probióticos de este tipo, de alimentos fermentados? Sí, yo sí que considero que en un líneas patrón generales, general, o sea, sí. ¿alguien que lleve una alimentación, digamos, óptima sin probióticos podría beneficiarse de meter probióticos? Alimentos que contengan pro y prebióticos, porque normalmente llevan las dos, como el quincho y el chucrut, tienen mucho beneficio. Vale. Realmente, si comparado con una alimentación óptima aporta algo, ahí ya me pillas, ya no sabría decirte. Vale. Pero probablemente sí que tenga algún beneficio, ¿eh? Vale. Y luego, a ver, si llevas una alimentación óptima, realmente dentro de la alimentación óptima ya hay muchos alimentos que tienen mucho, pues, almidón resistente, etcétera, que vale. ya tienes prebióticos que obtienes de otras fuentes. Vamos con un tema un poco peliagudo porque también se habla bastante en las redes sociales, sobre todo por cierto sector de redes sociales. ¿Es conveniente reducir el consumo de cereales integrales por eso que dicen de la permeabilidad intestinal? Mira, hasta donde yo sé, yo quiero puntualizar aquí que yo no soy nutricionista, pero hasta donde yo sé no hay evidencia que respalde esta afirmación. Es decir, los alimentos de origen integral, de hecho, tienen muchísimos beneficios en líneas generales en población sana. Cuidado que luego hay ciertos escenarios en los pacientes que yo tengo, por ejemplo, cuando están con un brote yo no puedo darles alimentos integrales, pero población sana en general, los productos con la matriz, digamos, tiene muchísimo beneficio porque, insisto, es de eso de lo que se alimentan las bacterias. Y es precisamente lo que aumenta la motilidad, la captación de agua por el colon para ir al baño de una manera más regular. Es decir, tiene muchísimo beneficio. Vale, y una de las preguntas que te gustan a ti por la simpleza, entre comillas, eso que suele decir de ¿te sientes hinchado o tienes inflamación porque comes pan? Es tan simple lo de la inflamación, que es que además se dice así en redes sociales, ¿eh? ¿Es tan simple la inflamación o hay algo que matizar ahí? Que seguro. Yo en consulta, mis compañeros y mi marido, que también es gastroenterólogo, siempre me dicen, eres como muy educadora. Es que creo que el paciente tiene que irse de la consulta habiendo aprendido algo. Vaya. Y cuando vienen y dicen, es que si me infla la barriga, te estoy como muy inflamada. Y yo le digo, mira, la inflamación es una respuesta del sistema inmune, generalmente, o sea, en la que hay un aumento de citoquinas, un reclutamiento del sistema de células proinflamatorias en el lugar que sea, etc. Eso es la inflamación. La hinchazón, que eso es otra cosa, eso es lo que uno siente cuando se come un platazo de lentejas, por ejemplo, o algo que le genera mucha fermentación y no está acostumbrado a ello. O, por ejemplo, cuando tomas muchas bebidas con gas. Es que mucha gente bebe cerveza y de pronto se les hincha mucho el abdomen. Pues esa hinchazón es la percepción subjetiva de que estoy hinchada. Vale. Y luego lo distinto es la distensión. La distensión abdominal es algo objetivable. Tú ves que el abdomen crece de tamaño, de hecho se puede medir. Gente que viene a la consulta y te dice, mira cómo estoy, y ayer mira cómo estaba, y se lo han medido incluso. Entonces, la hinchazón y la distensión abdominal muchas veces están correlacionadas, pero también depende de lo delgadito que seas. Si tienes muy poquito abdomen, a pronto que te hinches un poquito, te distiendes. Claro. Si tienes mucho abdomen, ahí no tanto, pero aún así puedes sentirlo. La hinchazón y la distensión abdominal, generalmente, hay causas aparte orgánicas, pero la mayoría de la hinchazón y distensión abdominal, la mayoría, a excepción de ciertas causas orgánicas, se encuadran dentro de los síntomas funcionales de los que hablábamos antes, de aumento de la sensibilidad visceral. Vale. ¿Se tratan igual? ¿La hinchazón, la distensión? Depende. Muchas ¿Cuál veces, sea la causa subyacente? Claro, depende de cuál es la causa subyacente, porque a veces si la hinchazón se acompaña de mucho estreñimiento, que muchas veces se acompaña de eso, lo que hay que tratar es el estreñimiento para mejorar esa evacuación. Muchas veces no hay estreñimiento y la persona va bien al baño y entonces hay problemas de acomodamiento del diafragma que se han visto, hay problemas de manejo del estrés, que al final es un aumento de la sensibilidad a cualquier nivel. En fin, puede haber con muchas patologías. Hay veces que son patologías orgánicas, una obstrucción intestinal. Incluso aunque no tengas una enfermedad orgánica como tal, pero imagínate que te han operado de algo. Mujeres que se han histerectomizado, que les han quitado el útero y de pronto tienen una obstrucción intestinal porque tienen bridas, que son como unos cordones que aparecen dentro del abdomen como no sé muy bien cómo explicarlo, pero son como unos cordones que de pronto cortan el intestino en un momento, lo obstruyen y de pronto muchas veces no se operan, simplemente se deja el intestino en reposo y se resuelve. A veces hay que operarlo. Entonces, las obstrucciones por bridas en gente que se ha operado, pues no hay una patología orgánica, no hay una obstrucción, el intestino está bien. Lo que pasa es que hay cordones de fibrosis que de pronto obstruyen el intestino. Y bueno, por supuesto, si tienes una patología orgánica del intestino como las que yo me dedico, pues también puedes tener hinchazón y distensión por obstrucción intestinal o por dismotilidad. Vale. Vamos con otra muy típica. ¿Es necesario desintoxicar o limpiar el colon con zumos detox? Mira, yo de verdad admiro a la gente que dice estas cosas con esa vehemencia porque no sé de dónde sacar la información porque es que no hay evidencia que respalde esto. Es decir,
también depende de nuevo lo que tú decías, depende con qué lo compares. Hombre, si lo comparas con tomarte un cubata, pues probablemente tenga Estás beneficio. desintoxicando, es cierto. Probablemente sí te estás desintoxicando, claro, pero la realidad es que el intestino tiene su propia motilidad. Vale. Imagínate que alguien se toma uno no, 4 o 5 cubatas y dice, tómate este zumo al día siguiente para desintoxicar. No, a ver, eso no tiene ningún tipo de evidencia. El cuerpo ya los intoxica, eso para empezar. Y luego el intestino tiene su propia capacidad. Esto es lo mismo que la gente decía, no, porque hay que limpiar el hígado. Mira, el hígado es un órgano que se limpia solo, ¿eh? Y si no lo intoxicamos, mejor, pero es un órgano que tiene capacidad regenerativa y el intestino igual. Los enterocitos y los colonocitos tienen un ciclo celular que es aproximadamente de unos 120 días, si no me equivoco, espero no colarme, y se renuevan. Y además tiene su proceso de motilidad en el que es capaz de limpiarse y además le ayuda muchísimo tomar fibra insoluble, la que hablábamos antes de los cereales integrales. Eso ayuda muchísimo, de verdad, muchísimo más que tomar un zumo de esos detox que le has quitado toda la matriz normalmente de la fibra. Y eso lo único que hace es generar unos picos de glucosa tremendos, depende también qué fruta le pongas, pero en general, y no tiene el beneficio de la fibra que tiene, por ejemplo, comerte una naranja. Vamos con el café, porque mira, yo siempre escucho a la gente diciendo, no, sí, el café tiene tal beneficio y tal, no sé qué. Lo único malo es que irrita el intestino. ¿Es cierto esto de que el café irrita el intestino? A ver, irritarlo no lo irrita, ¿vale? Sí que es verdad que aumenta la motilidad, eso es verdad. No lo aumenta por la cafeína, y esto es una cosa que me encanta. De hecho, de esto tengo un vídeo porque mucha gente me lo preguntaba. No aumenta la motilidad por la cafeína, porque hay otras cosas que tienen cafeína. El chocolate negro tiene cafeína y no te ayuda a ir al baño. Lo que pasa es que tiene algunos antioxidantes y algunos componentes activos, flavonoides, etcétera, que sí aumentan la motilidad. Y de hecho, incluso el café descafeinado aumenta la motilidad. También el café se toma caliente, las bebidas calientes aumentan la motilidad. A veces la gente lo toma con leche. Intolerante a la lactosa también le aumenta más la motilidad y va más al baño. Pero en líneas generales sí. De hecho, hay estudios muy bonitos que dan café descafeinado, café de achicoria, que no es café, ¿no? El sucedáneo de achicoria, y café normal, y miden la respuesta con biotrazadores en el colon de cómo se comporta. Y sí se sabe que eso es así. ¿Es malo por eso? No, de hecho es muy beneficioso, el café tiene muchos beneficios. Hay gente que no tolera ese punto de diarrea porque le da mucho, porque hay gente que igual también le da mucha taquicardia y no lo tolera, pues mira, entonces no. Vale. Sí que es verdad que da menos motilidad tomarlo descafeinado, para la gente que no lo tolera lo puede probar descafeinado, pero que si no lo tolera no pasa nada. El té también tiene beneficios y también aumenta un poquito la motilidad. Ah, sí, ¿el té aumenta o disminuye? Bueno, depende, hay de todo. Es que yo creo que también depende de la leche. Hay mucha gente que dice que le aumenta, pero yo creo que es porque son intolerantes a la lactosa o parcialmente intolerantes y les da... Es muchas veces difícil de aislar. Y entonces sí que hay gente que cuenta eso. Luego lo mismo, las bebidas calientes es que también aumentan la motilidad. Si tú tomas un vaso de agua caliente, hay gente que lo toma como para efecto laxante. Sí. Es verdad. Entonces muchas veces tiene muchos componentes, pero bueno, el café en líneas generales es beneficioso. Sí que es verdad que hay un beneficio hasta un punto, ¿no? Si tomas 20 cafés ahí no hay beneficio. El beneficio se ha descrito entre 3 y 5 al día. Y te voy a poner un aprieto, ¿vale? ¿Cuántos tomo yo? Peor todavía. Peor. Yo muchos. Por lo que estás diciendo, ¿café o agua? ¿Para beber? Sí. Hombre, hay más componentes que son interesantes a nivel de hidratación. Por ejemplo, el té tiene muchas propiedades también, depende de qué tés. Hay algunos que tienen beneficios. Luego hay tés sin teína como el rooibos que puede ofrecer beneficios. Vale, pero dices, no, el café tiene tantas propiedades y tal. Entonces, ¿puede alguien decir, ostras, pues voy a tomar café en vez de agua? Ah, café no. descafeinado? No, hombre, eso tampoco quiere decir... No, o sea, decir, uno tiene que beber agua libre. Mucha gente, cuando le dices, ¿bebes agua? Y hay que beber 1,5 litros así aproximadamente de agua al día. Y te dicen... Bueno, a ver, es que yo me he bebido una Coca-Cola, una cerveza, no sé qué. Eso no es agua libre, estamos hablando de agua libre, ¿no? No me he comido 1 kilo de sandía y tiene agua, no. O sea, hay diferencias. Hay diferencias. Entonces, aunque tomes el café también genera poliuria, ¿sabes? Genera aumento de deseo de ir al baño, de hacer pis, no solo de hacer caca. Entonces, hay que hidratarse. Ese agua que has bebido probablemente la has expulsado toda. Te voy a decir ya si el agua deshidrata. Porque... Bueno, por favor, o sea, esto me parece... Yo de verdad... Tengo una preocupación extrema porque además yo soy Beatriz no sale de aquí hoy. Es que ¿sabes qué pasa? Que yo soy una persona que tengo un sentido de la justicia muy particular y a mí me preocupa muchísimo que estas personas digan esas barbaridades y se hagan indemnes. Porque me gustaría que alguien fuera capaz de parar esto. O sea, decir, ¿pero cómo se puede decir esas barbaridades? O sea... No sé, es que me preocupa muchísimo. Luego saldré en todos los lados diciendo esto, pero es que... Sí, no sé, pero... Pero es que me preocupa muchísimo. Creo que como comunidad estamos dando voz a gente que no hace más que... Y además que la voz que va contra
contra la evidencia, etcétera, generalmente genera mucho ruido. Mucho. Y mucho más ruido que gente que nos dedicamos a esto, que investigamos, que tal, que al final uno lo siente casi hasta como un poco de decepción, de Sí, que claro. haya se le dé tanta credibilidad a gente que no tiene ningún tipo de formación, que lo único que hace es generar ruido para promocionarse, porque es que ninguno de estos, Gonzalo, viven de otra cosa. Ganan muchísimo dinero con esto y al final se les ve venir. Es que yo siempre digo, por favor, cuando sigáis a gente, fijaos de dónde obtienen sus beneficios económicos, porque eso te dice mucho. Ya. Pues es que no sé si preguntarte esta ya. Pregúntamelas todas. Porque el otro día vi un vídeo, ¿vale? Vi un vídeo, me lo enviaron, en el que se recomendaban enemas de café, ¿vale? Bueno, esto es. ¿Puedes explicar a la gente qué es un enema de café y para qué sirve, si sirve para algo, si no, qué ocurre con eso? Bueno, los enemas en general es un líquido que generalmente es suero salino. Hay de distinto volumen, hay volúmenes muy grandes porque hay veces que hay que desimpactar un fecaloma o que sea, hay una obstrucción intestinal distal y se introducen por el recto y entonces es como como si fuese un envase así, se aprieta y sale. Luego hay otras formas de ponerse enemas, ¿no? más pequeños, espumas, etc. Y los enemas de café es que a alguien se le ocurrió el invento de instilar café en esos enemas. Bueno, esto tiene un peligro tremendo. De hecho, hay un montón de casos reportados de perforaciones intestinales, porque es que hay veces que hay gente que se lo metía hasta caliente, de abrasación, o sea, de haber abrasado el recto. A ver, tenemos que entender que muchas veces los pacientes no entienden que el tubo digestivo por dentro es como la mucosa de por dentro de la boca. Y yo le digo, ¿ve lo finita que es, lo sensible que de pronto un poquito de roce con el pan duro genera una pequeña erosión? Pues así de sensible es el aparato digestivo. Ahora tú imagínate meterte por ahí un enema de café o gente que hace coloterapia, de esta hidroterapia, que meten por el colon de pronto como 20 litros de agua. Es una barbaridad. Eso, pero como si fuera enchufar una manguera, porque decían que así desintoxicaban. Esto está probadísimo que es una barbaridad, no hay ningún beneficio y encima el riesgo para la salud es gravísimo. Y yo conozco, por desgracia, algún caso de perforación intestinal y ha habido incluso casos de fallecimientos. O sea, con esto ya me parece que esas personas que practican estas técnicas habría que tener una seria conversación con ellas. Vale, pues vamos a un tema así también un poco con mito o no, a ver qué nos puedes decir. ¿La fibra que está contenida en los alimentos vegetales siempre ayuda o hay momentos en los que es mejor mantenerla baja? Dieta baja en residuos, que eso es. No siempre ayuda, ¿vale? Por ejemplo, hay dos escenarios muy típicos, ¿sí? El primero es dentro de lo funcional, de lo que hablábamos antes, gente que se hincha, que tiene un aumento del tránsito, sobre todo dolor abdominal intermitente, que es como retortijones, ¿no? Ahí sí que la dieta baja en FODMAP es el tratamiento estándar del síndrome intestino irritable. Esta no es una dieta para siempre, esta es una dieta que se tiene que hacer con un nutricionista y que se hace durante un tiempo y luego se van reintroduciendo alimentos. Que esto, cuidado, que es que la mayoría de gente la hace mal. Eso por un lado. Y luego sí que hay escenarios en los que hay que hacer dieta baja en residuos, que es residuos hablamos de fibra insoluble. La fibra soluble la digieren las bacterias y se solubiliza, pero la otra no. Y estos escenarios son los típicos de, por ejemplo, en enfermedad inflamatoria intestinal, cuando hay un brote de actividad, que el paciente va tantísimo al baño, tomar una dieta con mucha fibra insoluble, pues ensalada de alimentos vegetales crudos, esto genera un aumento de la motilidad y empeora mucho los síntomas con mucho dolor. Y luego otros escenarios donde hay pacientes que tienen obstrucciones intestinales. En la enfermedad de Crohn es muy frecuente el patrón estenosante en el que el intestino pierde calibre y si de normal es así, pues se estenosa y de pronto las heces que tienen que pasar por aquí encuentran una resistencia si hay mucha fibra y entonces empieza a dilatar, hace una dilatación por delante de esto. O gente que se acaba de diagnosticar de un cáncer de colon estenosante. En esos casos siempre hacemos una dieta pobre en fibra hasta que se opera o hasta que se da quimio o se radia, etc. Vale. ¿Qué opinas de la paradoja de la fibra? No sé si la habías escuchado alguna vez, que las personas que más necesitan la fibra son las que peor les sientan. Bueno, sí que me parece que la había oído a raíz de gente que dice, no, la legumbre patatín, patatán. Bueno, puede ser. Realmente no sé si habrá estudios que digan que exactamente esto es así, pero Hombre, sí que es muy posible. Que sí que se ve, bueno, estudios in vitro y tal, y ensayos clínicos en los que se ve que esos ácidos grasos de cadena corta que comentabas antes, al alimentar los colonocitos sí que parece que reparan la barrera intestinal, midiendo algunos marcadores de zonulina y cosas así. Entonces, ¿puede ser así? Alguien que necesita a lo mejor reparar la barrera intestinal, pero tiene síntomas al comer fibra. Claro. Y claro, es como un círculo vicioso. Sí, eso es así. O sea, si esta es la paradoja ahora que la he entendido, sí, esto es así. De hecho, el problema es que muchas veces, Gonzalo, y esto en España es un problema porque no hay acceso a la nutrición en salud pública. Entonces, mucha gente, incluso hablo también de nosotros los profesionales, no tenemos la formación para hacer los manejos dietéticos que esto necesitaría. Y entonces, estos pacientes necesitan ir introduciéndola de poquito a poco hasta encontrar un punto de tolerancia
en el que el paciente se encuentre cómodo y los síntomas sean manejables. Pero efectivamente sí que se ve que tiene un papel muy importante y no solo te dirían eso, tiene un papel muy importante en la inmunología que hay. El sistema nervioso, no lo hemos hablado, es muy importante, pero también el sistema inmunitario dentro del aparato digestivo, como te puedes imaginar, es la zona donde más sistema inmune hay, porque es por donde entran todos los antígenos, ¿sí? El sistema respiratorio y el sistema digestivo. Bueno, la piel también, pero la piel está en cierto modo impermeabilizada, no está impermeabilizada, pero bueno, tiene un estrato córneo que la protege. Pero el tubo digestivo, eso es súper permeable. Entonces pasan las proteínas, pasan antígenos y tiene una capa de moco que lo protege. La capa de moco que protege el colonocito y que protege a los enterocitos. En el colon la capa de moco es doble y en el enterocito tiene una capa simple. La del intestino delgado solo tiene una capa, porque en el intestino delgado no hay tantas bacterias. Entonces, las 2 capas de moco que protegen el colonocito se degradan muchísimo, depende de qué bacterias viven allí. Las bacterias que fermentan fibra son las que más protegen la capa de moco. Entonces, cuando la capa de moco disminuye, aumenta el trasiego entre antígenos de la dieta y de antígenos microbianos y ahí se lía pues tremenda historia. ¿La dieta cetogénica o la dieta carnívora tienen evidencia de mejorar la microbiota? No. ¿De que mejore la microbiota? No. De hecho, a ver, son dietas tan... Bueno, primero tan restrictivas en lo que refiere a algunas cosas y sobre todo yo conozco datos sobre la dieta carnívora y sí que se sabe que de hecho disminuye muchísimo la alfa-diversidad de la microbiota, que es un parámetro que usamos para definir el microbioma más saludable. Cuanto más alfa-diverso, mejor. Cuanto menos, pues más probabilidad de que aparezcan problemas cardiovasculares, enfermedades inmunomediadas, etcétera, etcétera. En cuanto a la cetogénica, ahí ya sí que no tengo tan claro si su microbioma es mucho peor que la carnívora o no. Sé que es peor que el de una dieta omnívora, una dieta más vegetal, por supuesto que mucho mejor, pero no tengo del todo claro. Y sí que es verdad que la dieta cetogénica sí que creo que debería ser en supuestos muy, muy concretos, y supongo que lo sabes, pero la dieta cetogénica tiene una función descrita en epilepsia refractaria a tratamiento, y fuera de esos contextos experimentales y o este punto, no tengo claro que tenga mucha evidencia y creo que no es lo recomendable en líneas generales. Luego que hay gente que lo quiere hacer. ¿Y en enfermedades inflamatorias intestinales? En enfermedad inflamatoria intestinal no se ha probado un beneficio de momento. ¿Sabes? La evidencia en dieta en enfermedad inflamatoria intestinal es muy escasa. Muy escasa. Y luego el problema de muy, muy escasa. Y el problema es muy raro, ¿no? Porque dices, claro, tiene que tener una relación directa tremenda. Sí, es muy escasa primero por lo difícil que es estudiar la dieta, porque es que la dieta es algo social en el que tú en casa comes una cosa, pero luego sales y comes otra totalmente diversa. Viajas, luego cada cultura tiene un patrón dietético. Hablamos siempre de la dieta mediterránea, pero la dieta mediterránea no es aplicable en el sudeste asiático. Esas personas no tienen aceite de oliva, no tienen... en fin, yo qué sé, es que los patrones dietéticos cambian mucho en la región en la que uno viva. Y aunque sea la que más se ha estudiado, hay otros patrones dietéticos que no necesariamente tienen que ser por todas las reglas peores. En Asia se come muchísimo arroz, muchísima legumbre, se come mucho pescado y muy poca carne, y es verdad que habría beneficio de ciertas cosas y de otras quizás no, porque no son aplicables a la población. Entonces, en enfermedad inflamatoria intestinal hay muy pocos estudios. De hecho, con dieta cetogénica, que yo recuerde, se intentó hacer un estudio y no mostró beneficios. Y el problema es que si tú restringes tanto la dieta a estas personas que ya de por sí tienen un catabolismo muy acelerado, porque estas enfermedades consumen mucha energía, y estos pacientes pierden mucho peso, no solo por la diarrea, sino porque el estado inmune, aunque la enfermedad está en el intestino, es una enfermedad sistémica. Las células del sistema inmune dan vueltas por todo el cuerpo. Tú puedes detectar en sangre la inflamación y generan un estado catabólico, es decir, que el cuerpo consume mucha más energía de la basal si no tuviera un brote, Entonces, si tú restringes tanto la dieta para ver si eso mejora el brote, pues sería complicado. Hay un estudio muy bonito, y hay muy poca información al respecto, que intentó extraer datos sobre la dieta cetogénica basándose en el Ramadán. ¿Vale? Las personas con enfermedad inflamatoria intestinal no hay apenas evidencia. Yo soy una persona que me gusta mucho estudio las culturas y siempre me he preguntado qué pasaba durante el Ramadán, porque en el Ramadán, como hacen ayuno durante todo el día y solo comen por la noche, es verdad que es un romper el ayuno distinto, porque comes de noche, que los ritmos circadianos están cambiados. Las comidas que hacen por la noche son como muy hipercalóricas, pero como muy dulces, comen muchos dátiles y muchas cosas así. Pues no necesariamente tendría que ser un patrón, pero sí es como un ayuno muy prolongado. Sí. Y el cuerpo entra en cetosis en ese momento y si estás durante un brote no se recomendaba, y la evidencia sigue diciendo que no recomendamos hacer ni ayunos ni dietas cetogénicas muy bestias durante un proceso de brote. Vale. Muy bien, pues aunque no haya mucha evidencia, sí que vamos a seguir en el bloque 3 por esta vía de los alimentos en lo que podamos, ¿vale? Y intentar aterrizar a la gente, según tu opinión como profesional,
consejos prácticos, ¿vale? Si una persona quiere cuidar el intestino y va al súper, ¿de qué tiene que llenar su carrito de la compra? Si es una persona sana, que no padezca de ninguna otra enfermedad que contraindique algún alimento en concreto y ni tiene ninguna alergia ni una intolerancia, pues en líneas generales de fruta, verdura, legumbre, frutos secos, semillas, aceite de oliva. Y sabes que tú y yo cogemos del mismo pie, yo disclaimer, no consumo animales, con lo cual no... Ah, ¿no? No. Ah, no lo sabía, ¿eh? Sí, no consumo animales desde hace 8 años, entonces yo no recomiendo consumirlos, pero esto es una decisión personal, ¿verdad? Y ya ahí cada uno puede hacer lo que quiera. Desde luego que el patrón de dieta mediterránea no contempla consumir el consumo de carne que se está consumiendo en España, que todo el mundo come carne todos los días. Eso no es dieta mediterránea y creo que eso hay que dejarlo claro. Igual que hay muchas otras cosas de la dieta mediterránea que se han normalizado, como el consumo de alcohol. El consumo de alcohol no está dentro de la dieta mediterránea. Entonces, hay muchas cosas que hay que puntualizar. Entonces, en general, fruta, verdura, legumbre, frutos secos, semillas y... Es que el problema de la dieta mediterránea es que, bueno, yo creo, el problema, como si fuese yo aquí a resolver el problema de la dieta mediterránea, que no está bien definida y muchas veces se tiene, digamos, como estándar el Predimed. ¿Qué dieta recomendar el Predimed? Pues una copa de vino, esto y lo otro. En lugar de ir, pues esos estudios de los 50 de Marion Nestlé sobre la dieta mediterránea que había hecho Ansel Keys, pero bueno, nada. Que no vamos a solucionar aquí. Es ahora complicado, pero bueno, en líneas generales, la mayor parte del consumo de la dieta, lo más beneficioso sería esto. Que luego quieres comer otras cosas, carne, pescado, lo que tú quieras, vale, perfecto, pero vale. Lo mayoritario debería ser esto. Dices que te gustan mucho las culturas, entonces a ver. Alguien te está viendo con una cultura que se está enfadando un poco, ¿no? Entonces, ¿qué comidas típicas de España están dañando el intestino de las personas directamente? Mira, la principal y la que de verdad, esto voy a salir en todos lados y yo lo siento porque ya, en fin, ¿qué más da? O sea, quiero decir, esto voy a salir en todos lados, estoy segura. Mira, lo principal, si tengo que señalar una sola, es el embutido. En España se ha normalizado el consumo de embutido y, de verdad, es una cosa disparatada la cantidad de gente que desayuna pan con tomate y jamón, pan con tomate y lomo, pan con tomate y jamón de york. Yo cuando lo veo en consulta digo, mire, eso no es un desayuno saludable. Y lo siento así. El embutido, dice, no, pero el jamón serrano no es embutido. No, perdona, el jamón serrano también es embutido, ¿vale? Y, igual que el lomo, que el chorizo, que el salchichón, que el fuet. Y es una carne procesada porque se ha salado, tiene un proceso de desalación y por tanto produce el mismo cambio en el aparato digestivo. ¿Y cómo de preocupante es esto? Pues tan preocupante como que la OMS considera que los embutidos son un carcinógeno de tipo 1. Tan preocupante como eso. Y nosotros vemos un montón de pacientes en consulta que tienen pólipos, síndromes polipósicos, que han tenido incluso cáncer de colon. Y siguen consumiendo estos productos. Que es que no me lo puedo explicar, te lo digo de verdad. ¿Veis mucho cáncer de colon? Sí, es el cáncer más prevalente ahora mismo en España. Y vemos muchísimo, y cada vez a edades más jóvenes. Y la gente cuando, no sé si tienes costumbre, o no sé siquiera si te puedo preguntar esto, si tienes costumbre de darles ciertas pautas de estilo de vida después de superar un cáncer y cosas así, ¿suelen tomarlas bien o dicen...? Depende un poco también el contexto sociocultural en el que te muevas. Hay gente muy mayor que es que no... que tienen son como mucho más cuadriculados y quizás están menos abiertos al cambio. Gente joven, pues obviamente quieren factores que puedan prevenir para que esto no vuelva a pasar, y por sus descendientes. La gente que tiene cáncer de colon, aunque es verdad que no es una cosa necesariamente hereditaria, pero sus familiares tienen más riesgo que aquellos que no tienen familiares. Por tanto, aplicar cosas que promuevan la disminución del riesgo es beneficiosa. La enfermedad inflamatoria intestinal, por ejemplo, si afecta al colon, también aumenta el riesgo de cáncer de colon. Por lo tanto, yo a todos mis pacientes se lo digo. La dieta que ha demostrado disminuir el riesgo de cáncer de colon es la que es rica en vegetales y la que evita el consumo de carne, y sobre todo carne roja y procesada. Tú luego verás lo que quieres hacer, pero la información te la tengo que dar. Y uno se hace libre cuando tiene la información, igual que el tabaco. Hay gente que fuma, sabe que el tabaco es malo y lo siguen haciendo perfecto. Hay médicos que fuman y hay médicos que beben mucho alcohol también, y médicos que hacen cosas insalubres, médicos que tienen obesidad, en fin, médicos que tienen muchos estilos de vida que no necesariamente son saludables, pero saben que no lo son. Claro. El problema es que necesitas ser conocedor de la verdad. Vale, pues hablando de la verdad, dame un top 5 de alimentos que alimentan la microbiota. Sí o sí hay que tomarlos. Fruta, verdura, legumbre. Bueno, la legumbre incluso por delante, porque, legumbre y verdura y, fruta, verdura, legumbre, frutos secos y semillas. ¿Cereales integrales? Sí, es verdad, los incluiría antes que las semillas incluso. Pero claro, son 6. Vale. Son 6. Bueno, fruta y verdura van juntas, ¿no? Pues alimentos vegetales...
Cereales integrales. Muy buena, señor. Vale. ¿El alcohol destruye la flora intestinal? Es decir, tomar una copa de vino social para estar con amigos y tal, ¿daña la flora intestinal o, bueno, por una copa no pasa nada? Ay, Dios mío, esta pregunta es complicada. A ver, ¿cuánto lo daña? La verdad que en mente no tengo claro cuánto lo daña. Tiene que tener un impacto. Sí que es verdad que hay muchos estudios y por eso antes se decía lo de no, una copita de vino no hace daño, tal. Hay muchos estudios que decían no, porque los componentes antioxidantes del vino patatín patatán. Mira, no está justificado promocionar el consumo de alcohol en España, que es un país en el que el consumo de alcohol es muy alto. Y se nos olvida eso. Entonces, no está justificado de ninguna manera. ¿Que el vino tinto puede tener polifenoles y demás y tal cual? Pues claro, es que también hay cosas insanas que tienen algún componente que es saludable. Es que eso no es... Pues es que es como si me dices, bueno, es que, pues, por ejemplo, el embutido, me dices, bueno, es que es mejor que, por ejemplo, gente que no tiene nada que comer coma embutido a no comer nada. Hombre, claro. Que si nos ponemos así, ya, claro. Si no tienes nada que comer, entonces depende con qué lo compares, pero en líneas generales sí tiene un impacto en la microbiota. Es verdad que el vino tinto, por ejemplo, tiene unos polifenoles y unos compuestos tal, que sí que pueden tener cierto beneficio, pero que también los puedes obtener de la fruta y la verdura, no necesariamente necesitas tomar alcohol, y el alcohol tiene... De verdad, es muy perjudicial para muchas cosas, para el hígado, por supuesto para la salud cardiovascular, para la salud mental y para la salud gastrointestinal. Y esto yo creo que no podemos seguir promocionando el consumo moderado de alcohol. Eso no existe. Vale. Y ahora la estrella últimamente en redes sociales. ¿Hay que dejar descansar el intestino porque si comes muchas veces al día no lo dejas descansar? Bueno, la verdad es que estas premisas que salen así, así como de vez en cuando, no entiendo muy bien de dónde saldrán. Digo, si es que será que salen en estudios y yo no me he enterado. Mira, evidencia como tal no hay. Sí que es verdad, y esto sí que es lógico pensar, que el ser humano, cuando vivíamos en las cavernas, pues no se comía 3 veces al día. Es que es lógico. Y es verdad que quizás hay un aumento del consumo de alimentos y hay gente que come un exceso de calorías. ¿Vale? Pero eso no tiene que ver con comer 3 veces al día. Hay gente que puede comer una y comer un exceso de calorías. Como que es necesario hacerlo descansar, yo la verdad que diría que en líneas generales no, ¿vale? Ahora, que hay que hacer 5 comidas al día, mi respuesta es que tampoco. Es que se nos ha vendido que si te saltas el desayuno parece que esto es una cosa horrible y te van a pasar 1000 desgracias. Oye, y es que hay gente que no le sienta bien desayunar y se encuentra mal, se toma solo un café y no come nada y luego comen un snack a media mañana o lo que sea. Es decir, esto depende de una cosa, no hay un patrón fijo para todo el mundo. Vale, te lo voy a aterrizar un poquito mejor. Hay gente que dice que el intestino como que consume muchas calorías, que requiere mucha energía y que, claro, si comes 3 veces al día, pues es normal que te sientas cansado porque el intestino está funcionando todo el día y te está robando energía. Bueno, esta es la primera vez que la oigo así, ¿eh? Sí, la primera. Sí, la primera. Pues yo esto me parece... bastante. ¿Sí? Sí. Pues me parece... Bueno, a ver, yo creo que no hay ninguna evidencia. Además es que todas estas suelen venir del mismo grupo de gente. Yo no digo nada, pero... Bueno, luego me tacharán o me saludarán por la calle si me ven, no sé. O sea, yo no sé. Esto, Gonzalo, si hay evidencia que respalde esto, lo desconozco por completo y mira que solo intentar estar al día. Yo no creo que esto haya ninguna evidencia que lo respalde en absoluto. Esto es como decir, no, porque el corazón también está todo el día funcionando, pero bueno, vamos a ver, es que... Hay que parar el corazón. Es que hay que parar el corazón para dejarlo descansar. Bueno, a ver, pues no sé qué decirte. Es decir, el aparato digestivo funciona aunque no estemos comiendo. El aparato digestivo es que tiene, como lo digo, es que la microbiota está ahí. Que no haya comida no quiere decir que no haya cosas dentro. Que el aparato digestivo tiene muchísimos metros y tiene contenido, aunque no. O sea, que no cuando tú haces caca se queda totalmente vacío, que va, y hay comida de tiempo, de hace unas horas, de hace un día, 2, los que sean, y sigue habiendo contenido y contenido microbiano. Y entonces el aparato digestivo es verdad que no está digiriendo como tal, digamos en ese sentido, pero que de ahí que eso justifique que tú tengas niveles de energía más bajos, vamos, me perdonarán, pero no sé dónde viene esa evidencia, necesitaría leerlo. Vale. A nivel intestinal, ¿hay diferencia entre comer fruta entera o comerla o tomarla en zumos o batidos? ¿Hay algún contexto en el que sea mejor zumos o batidos que fruta entera? Sí, bueno, al final la fruta entera tiene la matriz de la fibra insoluble, que es la que tiene el beneficio de la fruta. Bueno, la fruta tiene beneficio por otros componentes también, ¿no? Pero en realidad, primero, al tomarla en entera, primero comes menos cantidad, porque es que tú te comes una naranja, pero no te comes 4 que te metes en un zumo. Claro. 4 naranjas seguidas, yo no conozco a nadie que sea capaz de comérselas. Claro, alguien habrá, pero es complicado. Entonces, la saciedad se regula de otra manera cuando te lo tomas en líquido que cuando te lo tomas masticando y demás. Y luego que el beneficio que tiene la fibra insoluble, la que comentábamos, que fermentar la microbiota para hacer componentes bioactivos que tienen beneficios,
no está si le quitas la matriz. En los zumos generalmente la pulpa se retira, aunque hay gente que sí que se come la pulpa, pero bueno, igualmente no es lo mismo tomarte 4 naranjas de golpe con el pico de hiperglucemia que puede generar eso, que si te lo tomas como una naranja, a mordiscos, o una mandarina. Entonces, en líneas generales así. Es verdad que hay gente que es que necesita filtrar el zumo. Es lo que te comentaba, por ejemplo, en lo que yo me dedico, en enfermedad de Crohn estenosante, hay muchos pacientes que se les retira por completo la fibra insoluble, porque tienen pasos muy, muy estenosantes, incluso a veces te estoy hablando de menos de 1 centímetro. Imagínate menos de 1 centímetro de calibre para pasar las heces. Eso es muy poco. A poquito que eso se llene de fibra insoluble, se hace un tapón y acaban o con una perforación o una cirugía de urgencias. Entonces, en ese contexto, o cáncer de colon estenosante que todavía no se ha operado, sí se recomienda disminuir el consumo de fruta y filtrar el zumo, quitarle la fibra, no comer fruta cruda, pelar toda la fruta y la verdura, por ejemplo, pelar el tomate, pelar el pimiento, que son pieles muy recias con mucha fibra insoluble, y eso sí se recomienda. Luego, fuera de eso, si hay otros escenarios más concretos, pues gente que está haciendo dieta baja en FODMAPs y demás, eso ya son como escenarios más particulares. Vale, pero bueno, en general. Vale, y ya sé que has hablado de ellas varias veces, pero te tengo que preguntar por ellas exclusivamente, ¿vale? ¿Qué pasa con las legumbres? O sea, las legumbres parece que son un alimento muy polémico por los antinutrientes, porque no sientan mal, porque tal. ¿Hay que comer legumbres cada día? A ver, la recomendación en líneas generales sería que sí. Si se toleran, es un alimento genial. Yo diría que es de los mejores alimentos que hay, de los más completos. Y es verdad que hay gente que puede no tolerarlas del todo bien, etcétera, pero la legumbre es un alimento súper completo que tiene muchísimo beneficio para el microbioma porque tiene fibra insoluble y además tiene otros componentes muy interesantes, aparte de proteínas, obviamente, etcétera, pero hay mucha gente que las ha demonizado. El problema también es que la legumbre en España, que ha formado parte de nuestra dieta desde tiempos inmemoriales, también formaba parte de una dieta cuando había pocos recursos, ¿sí? Y cuando España empezó en el crecimiento económico, mucha gente empezó a vincular comer carne con mejoría económica. Y esto pasa lo mismo con el coche. Hay gente que iba al lado del trabajo y va en coche porque es un signo un poco de estatus. Y entonces el comer carne se vinculó mucho con estatus. Yo me acuerdo de hablarlo con mis abuelos. Me decían, es que nosotros no comíamos apenas carne, era una cosa de festivos, de una vez en semana, lo que era dieta mediterránea de verdad. Ocasionalmente igual a la legumbre le podías echar algo, etcétera, pero no era un patrón de consumo como el de ahora. Y yo creo que se vinculó mucho con eso. Habrá otras cosas que desconozco, ¿no? Pero a mí eso es lo que me parece. Y se han demonizado mucho y tienen unos beneficios tremendos. Además son súper saciantes. Yo, de verdad, y es que se lo recomiendo a todo el mundo. Es verdad, lo mismo. Tiene mucha fibra insoluble en la piel. Entonces, pues en pacientes nuestros, por ejemplo, pues tienen que o tomar las pasadas en forma de puré o tienen que tomar las que no tienen, por ejemplo, las pochas no tienen piel o la lenteja naranja no tiene piel. Esas se toleran un poquito mejor, pero igual las legumbres en fibras sin fibra, en dietas sin fibra, a veces hay que limitarlas o tomarlas en forma de crema. ¿Es cierto que la gente que no las tolera con el tiempo, a base de introducirlas poco a poco, puede irlas tolerando? Sin duda. De hecho, incluso hay gente que las tolera, pero no las tolera tan seguido. Y eso pasa mucho, gente que decide optar por una dieta basada en plantas y antes tomaba una dieta omnívora y de pronto se ve comiendo legumbre todos los días y de pronto nota que todavía el intestino se está comportando de una manera no habitual y siente distensión, etcétera, y esto se va regulando. Sabemos que cuando empiezas a aumentar el consumo de una manera, o sea, vamos a ver, hablando de una dieta normal, tampoco de un atracón de legumbres todos los días, desayuno, comida, cena, pero si se hace una escalada progresiva, sí que se ha visto que es mejorar la tolerancia. Luego hay cosas que mejoran la tolerancia, cocinar con ciertas especias, con comino, etcétera. Se ha visto que mejora, o las infusiones de hinojo mejoran la distensión por gases. Hay cosas así un poco truquillos de andar por casa que mucha gente utiliza para mejorar su tolerancia. Vale. Bueno, pues ahora para terminar este bloque, que, jolín, muy bien otra vez, vamos, te voy a pedir otro pequeño juego. ¿Vale? Vamos a intentar puntuar de 0 a 10, 0, suspenso horrible, y 10, pues vamos, alimento definitivo, ¿vale? Para el intestino, o sea, en función de la afinidad intestinal. Obviamente hablamos de en general, pero bueno, todas las aclaraciones que tú quieras hacer, pues vale. Bienvenidas sea. Venga. Yogur natural. Bueno, disclaimer, yo no soy nutricionista, ¿eh? Yo puedo hacer aquí alguna barbaridad que no esté bien. Todo depende también con que lo comparemos, pero bueno, vamos a decirle un 7. Vamos a poner puntuación porque ahí se ven las comparaciones. Venga, vamos a decir un 7 o un 8. Es que tampoco es un mal producto si consumes productos lácteos, que hay gente que no los consume, pero bueno, vamos a decir un 7 o un 8. Sí, un 8. Setas. Tienen mucho beneficio si se toleran. 9. ¿Hay gente que no tolera setas? Sí. Ah, no lo sabía. Hay gente que no las tolera. ¿Por algún carbohidrato? Sí, hay gente que no les sientan nada bien y sí que lo hemos visto en consulta. Sí, hay gente que no las tolera. 9 o 10, sí. Vale, joder, muy bien las setas. Frutos del bosque.
Bueno, también muy bien, 9 o 10, es que son frutos, es que 10, veremos a ver a qué le doy 10, pero es que son muy buenos también 9 o 10. Pequeños moluscos. Es que claro, es que aquí, Gonzalo, es que me pides ser objetiva, pero es que yo no puedo ser objetiva aquí. A nivel intestinal desconozco el beneficio que puedan tener, pero a mí es que personalmente es que no... Sin calificar. Sin calificar, no contesta. No, porque no puedo ser objetiva. Kéfir de coco. Kéfir de coco, pues probablemente tenga beneficios. ¿Cómo de bueno sería? Vamos a ponerlo como el yogur. 8. El yogur era 7. O 7, venga, 8. Pues 8. Chucrut, o fermentados vegetales. 9, 10. Kombucha. Ahí tengo el corazón dividido, Gonzalo. Ahí tengo el corazón dividido porque, ¿sabes qué pasa? Que es que creo que tiene un beneficio, y esto está probado, pero creo que la kombucha se le ha dado un marketing que es una cosa increíble. Y, bueno, esto es que no lo quiero decir porque luego se tergiversan las cosas en redes, pero que la kombucha es un té, ¿vale? Y que hay hepatotoxicidad por test, sí. Que se han descrito casos de hepatotoxicidad por gente que consume muchísima kombucha, también. ¿Vale? Entonces, quiero decir, sí puede ser un alimento interesante, o sea, una bebida interesante, pero creo que con moderación. Es que la moderación muchas veces no sabe a qué nos referimos. Con moderación, es decir, siempre va a ser más beneficioso beber agua, ¿vale? Por ejemplo, que no puedes beberse 2 litros de kombucha al día, es lo que quiero decir. Vale. Entonces, bueno, vamos a decir 7. Venga. Pero por eso, porque yo estoy muy sensibilizada con la hepatotoxicidad, nada más. Y lleva algo de alcohol, si no me Sí, equivoco. también en embarazadas no se puede tomar. Vale. Fermentado, sí. Legumbres. 10. Vale. Un 10, vale. Frutas enteras. 9, 10. Sí, 10. Es que estas están todas sobresaliente. Verduras de hoja verde. 9, 10 también. 10. Es que, ¿verdad? 10. Plátano verde con almidón resistente. 10. Pan integral, cereales integrales. Aunque es muy bueno, no le puedo poner lo mismo que al plátano y que al resto de verduras. 8,5, 9. Venga. Frutos secos y semillas. 10. Aceite de oliva virgen extra. 10. Ultraprocesados. Galletas, bollería. 0. 0 directamente. 0, 0. Vale. Es que no hay ningún beneficio más allá del aporte calórico. Vale. Bebidas azucaradas. 0. Alcohol, ya hemos hablado de él. 0 también. Café. Si se tolera, 8, 9. Vale. Es que aquí también mucho sesgo de mi persona. Helados, quesos grasos. Es que los helados tienen muchísimo azúcar. 1. Vale. 1, 2, que depende, pero que no, en general no. Vale. Carne roja procesada. 0. Fritos y comida rápida. En los ceros. ¿Fritos también? A ver, es que depende de qué estemos hablando fritos. Es que sí, yo es que creo... te metí ahí los dos en el mismo. Claro, es que fritos... Alimentos fritos, sí, que se han freído en aceite. A ver, es que hay muchos tipos. Tú vas a un restaurante donde le han freído 50 veces en el mismo aceite, o tú te lo fríes en tu casa con aceite de oliva virgen extra, que entiendes que dentro de fritos hay como un abanico grande. En líneas generales no es algo que recomendaría a diario en absoluto. Tampoco diría que es un alimento neutro, ¿eh? Vale. Freír en aceite tampoco es lo ideal. Entonces, le digo un 5, un 6. Es que también depende de lo que estés friendo, no, ¿sabes? Pero así estamos comparando. Depende de lo que estés friendo, pero es que igual estás friendo tocino, ¿eh? Ya, y entonces ahí no me vas a encontrar. No, esto se refiere a la fritura en general, el proceso de freír. Deep frying. El proceso de fritura a mí personalmente desconozco todo el impacto que pueda tener. Sé el que tiene impacto a nivel cardiovascular en el intestino. No diría que sea bueno tampoco. Vale. Un 4, 3, 4. Vale. Tampoco 4. Cuidado que aquí se viene, ¿eh? Aspartamo. Bueno, es que lo mismo, Porque claro, depende con qué bebidas venga. azucaradas, 0. ¿Bebidas edulcoradas? A ver, es que claro, todo depende... Es que tampoco me gustan, o sea, decir... No. Vale, es tu A nivel de salud intestinal es que no, porque es que también provocan alteraciones en la microbiota. Puede ser que sea mejor que una bebida azucarada puntualmente, gente diabética, por ejemplo. Bueno, pues claro, para ellos sí que es más beneficioso tomar una bebida edulcorada que tomarse una bebida que lleva tantos gramos de azúcar, pero en líneas generales... Pero el intestino. Por el efecto en el intestino. Por el efecto en el Es que intestino. ya sabes que los edulcorantes... Ninguna de ellas. Nosotros cuando medimos el efecto en el intestino no las medimos como bebidas azucaradas, sino como bebidas carbonatadas. Y bebidas carbonatadas son bebidas que aumentan el riesgo, por ejemplo, de enfermedades gastrointestinales. Las que yo me dedico, Anda. las bebidas azucaradas y carbonatadas en global. O sea, ahí Vale. las incluimos las dos. Entonces, ¿los edulcorantes qué? ¿Mejor que el azúcar, no? Depende. Es que no te podría decir. En líneas generales, es que no te puedo decir, Gonzalo. La verdad que eso necesitaría ser un debate con un nutricionista. Venga, pues sin calificar. Pero sin Segundo, calificar también. ¿eh? Pero en líneas generales, más saludable que otras cosas no es. Entonces, Vale. desde luego, una puntuación positiva no le daría un suspenso, pero habría que ver en qué rango de suspenso. Vale. Seitán.
bueno, es una buena opción si toleras bien el gluten. Lo que pasa es que hay mucha gente que tolerando bien el gluten por algún motivo no les cae muy bien. Pero sí, es una buena opción. Vale. Pero tampoco diría que de las mejores. Mejor la fruta, verdura y legumbre. Vamos a decir 7,5, 8. 7,5, vale. El tempeh me gusta más, por ejemplo. Bueno, claro, el tempeh, el fermentado, vegetal integral. Claro, todo. o sea, eso lo tiene todo. Sí. Probiótico en cápsulas. No, en líneas generales no. Es que, a ver, que no es que pueda decir que tenga un efecto deletéreo, ¿eh? No tiene un efecto negativo sobre el intestino, que sepamos. Pero es que no puedo decir una cosa positiva porque Cuidado es que que te estás cargando un mito aquí tremendo, ¿eh? Es que no se ha probado que en líneas generales, en población general, el uso indiscriminado de probióticos tenga un beneficio. Vale. Prebiótico en cápsula. Ese sí. Inulina, almidón resistente. Ese sí puede tener un beneficio. Ahora que haya que meterlo en todas las dietas, yo no creo. La inulina se puede obtener de los alimentos igual que otros fructooligosacáridos. Pues, bueno, sí tiene un efecto positivo. Probablemente sería un 6,5. Bueno. Pero es que si lo obtienes de la Claro, matriz claro, es mucho sí, sí. mejor. Por eso vamos escalando con notas. Muy bien. Vitamina D. Cuidado que aquí se viene también, ¿eh? Melón. Un melón enorme. Mira, de verdad, aquí hay un grupo además como estamos muy polarizados en la población general en todo, hay como los detractores, los defensores. Mira, yo me quedo siempre en el medio que está la virtud y sí que creo que hay gente que necesita suplementos de vitamina D y creo que hay gente que no los necesita. Estamos hablando del intestino, ¿eh? El beneficio en el intestino, que se ha demostrado que haya que tomarla para tener un beneficio en el intestino, que me perdonen porque igual sí lo hay un estudio, pero como tal para prescribirla de manera indiscriminada no. ¿Es verdad que el déficit de vitamina D sí se ha descrito en asociación con ciertas patologías gastrointestinales? Sí. Eso es verdad. Asociación. It's not causation, Claro, sí. claro. Association is not causation, efectivamente. Entonces, asociación no es causalidad. De hecho, en lo que se refiere a la enfermedad de Crohn y la colitis ulcerosa, que siempre se ha visto que hay niveles de vitamina D más bajos, se decía, ¿es el huevo, es la gallina? Estas enfermedades antes eran muy prevalentes en zonas nórdicas, donde la exposición al sol era muy baja. Y se decía, no, pero será porque les falta el sol, será porque también el ritmo del sol también tiene un impacto en la salud mental. Entonces siempre hubo un debate. Es verdad que ahora que países donde, en zonas tropicales o en España, donde hay mucha luz del sol, es que se siguen viendo estos parámetros, sigue estando la misma duda. Esto es el huevo, esto es la gallina. Sí que hay algunos estudios, Gonzalo, y esto es cierto, que en enfermedad inflamatoria intestinal han descrito no son ensayos clínicos, han descrito que en personas que tienen valores de vitamina D más altos la evolución es distinta. Vale. Sí, es verdad. Ahora hay un ensayo clínico, lo comentaba con un compañero neurólogo, hay un ensayo clínico muy bueno que se ha hecho en esclerosis múltiple con megadosis de vitamina D hace poco, se publicó hace muy poquito. Es la primera vez que se ha demostrado de manera evidente que pudiera tener un papel en la regulación de esto. Entonces, yo creo que queda mucho por saber y yo no tengo ahí la verdad. Vale, creo que habría que ver un poquito el contexto. Si hay déficit, creo que sí que se debería de suplementar. Habría que ver a qué llamamos déficit también. Cuidado, claro, aquí que... Cierto. Vale, ya te has mojado bastante. Vale. Proteína en polvo de suero de leche. Bueno, que hay un beneficio. Espera, no le pusiste nota a la vitamina D. Es que vamos a ver, la vitamina D, venga, sin calificar. Es hay neutra. Es una vitamina esencial, entonces. Es neutro. Pues mira, la proteína de suero de leche es algo interesante. Fuera ya de que nos parezca bien el consumo de lácteos o no, es una proteína interesante y de hecho hay unos estudios muy interesantes que se han realizado en distintos niveles, incluso en las enfermedades a las que nosotros nos dedicamos, que bueno, en personas que tienen un catabolismo muy acelerado, como estas enfermedades, o incluso en personas que necesitan un aumento de esto, puede tener un beneficio. ¿Que se pueda obtener esta proteína de otras fuentes? Bueno, claro. ¿Que tenga un beneficio probado para la salud gastrointestinal para todo el mundo? No. Es decir, no. Y probablemente falta información, que no creo que todo se sepa y creo que cuidado que todo lo que decimos aquí, la ciencia cambia cada día, se publican millones de papers al día y miles de papers al día y de pronto lo que digo una cosa y luego es otra, pero a nivel gastrointestinal que haya un beneficio probado como para recomendarlo, yo diría que no. Vale. Diría que un alimento pues de 5, 6, 5,5. 5,5. Proteína en polvo, pero vegetal. Por ejemplo, proteína aislada de guisante. Claro, estamos en las mismas. Es decir, ¿se ha probado un beneficio a nivel gastrointestinal por el hecho de suplementarte con eso? A ver, en realidad, que yo sepa, no. Y probablemente haya estudios, que lo desconozco. Pero la realidad es que lo que puedas obtener de una dieta variada, si necesitas un extra porque esto, pues probablemente es mejor que la de suero de leche de vaca. De hecho, la de suero de leche de vaca no lo he comentado antes, pero ahí sí que hay muchos descritos, muchos casos de aumento de acné.
¿vale? Antes que hablábamos de lo del acné y el aparato digestivo. Entonces, Sí. de hecho, es una de las causas de acné en población joven que está haciendo gimnasio, etc. Entonces, ahí sí que se recomienda cambiar a proteína de guisante. Vale. Y entonces, por eso esa es más beneficiosa. Pues en esa le pondríamos, insisto, siempre diciendo que me gusta más obtenerlo de la dieta, pero bueno, pues sí, pues 6,5 7. O sea, es que sí, bueno, es que es una proteína, una legumbre. Bueno, el guisante es una vegetal, ¿no? Sí, no es pero legumbre, pero... Sí, no, es legumbre. Es legumbre y siempre tengo ahí... es- Esto es como el tomate, que dicen que es fruta, ¿no? Entonces, aunque no es se ahí el lío. considere... Sí. Vale, suplemento omega 3. Mira, pues esto es muy interesante. Yo aquí de nuevo creo que hay unas influencias de la industria muy importantes. En las enfermedades que yo me dedico hay ensayos clínicos que demuestran que no mejoran la enfermedad. A otros niveles sí puede haber un beneficio. Por ejemplo, personas que no toman frutos secos, semillas ni pescado, bueno, pues estas personas es que probablemente se beneficiarían de tomar suplementos. Y luego, por otro lado, los suplementos de omega 3 en gente que tiene aumento de colesterol de origen familiar, por ejemplo, aunque sigan una dieta muy buena, sí que se ha visto que hay un beneficio de suplementarse con omega 3 por el beneficio que tiene a nivel cardiovascular, y esto habría que hablar con un cardiólogo para que aportase un poquito más. Pero yo en personas que no consumen frutas, o sea, que no consumen semillas, frutos secos y que no consumen pescado, sí que creo que habría un beneficio ahí en suplementarlo. Y el omega 3, aparte, se ha descrito muchísima literatura en temas en temas neurológicos, ¿no? Llevamos acabando ya el ranking. Hay puntuación. Del omega 3, pero no como suplemento, sino como componente o como suplemento. No, era suplemento, sí, claro. Porque claro, como componente es esencial. No te puedo poner Ya, es ahí verdad, a que claro. puntúes algo esencial. ¿Qué te iba a decir? 10. Entonces- Pues si me dices como suplemento, como no es para todo el mundo, pero en realidad sí tiene una esto positiva en líneas generales, también omega 3, cuidado, viene del pescado, pero también lo hay vegano, que se puede extraer de las algas, que es el que yo he tomado, por ejemplo. Ah, sí. Entonces, Bueno, y embarazadas sí que en es embarazadas cierto sí que se puede tal. tomar, de hecho se recomienda. 7, 8, Venga. vamos a decir ahí, pero eso. Sí, mojándote, estás tirándote a la piscina. Glutamina. Aquí la evidencia es muy contradictoria y probablemente haya gente que sepa más de este respecto, Gonzalo, porque como no me dedico a nivel muy, muy profesional en la patología funcional, en el intestino irritable y demás, sí que se ha visto que hay algunos beneficios, así un poco discretos, hay mucha controversia. Para recomendarla a nivel discriminado, no. Vale. Hay gente que la toma y obtiene un beneficio. Yo ya no sé si es placebo, si es otras cosas, otros cambios que hacen en la dieta, en fin, lo que sea. Yo no la recomiendo y en enfermedad inflamatoria intestinal no la recomiendo tampoco. Vale. Enzimas digestivas. Mira, aquí depende. Por ejemplo, mi marido, que se dedica a la patología pancreática, pues hay muchos pacientes que tienen pancreatitis crónica y necesitan enzimas digestivas que se les dan externas. Entonces ahí sí son necesarias. Que de manera general nosotros necesitemos suplementar con enzimas digestivas, no. El aparato digestivo se autorregula, tiene sus propias hormonas para regular la necesidad de secretar más o menos enzimas en función de lo que has comido, si tienes más grasa, si tienes más proteína, etcétera, etcétera. Entonces, en líneas generales, no. Y creo que además hay un aumento de consumo indiscriminado de estas enzimas que se venden como suplementos de parafarmacia y hay mucha gente que las compra y muchas veces no entiendo muy bien tampoco en base a qué se están tomando. Entonces yo en Quizá general... gente que a lo mejor piensa que tiene alguna intolerancia o algo así. Bueno, a ver, claro, es que cuidado aquí. Es que si enzimas digestivas, por ejemplo, incluimos el tomar lactasa, gente que tiene intolerancia a la lactosa y puntualmente va a tomar un helado o va a comer algo que tenga lactosa o nata o algo, sí que se toman una pastilla de lactasa antes de tomarla para que no les dé diarrea, no les dé los síntomas. Pero esto no lo considero algo esporádico, Vale. no una cosa que tengas que tomar a diario. Es que hay gente que toma pancreatina, que toma enzimas pancreáticas, enzimas de... no lo sabía. Sí, a diario, ¿sabes? Como para, abro comillas, ayudar al páncreas. Mira, el páncreas no necesita ayuda, es algo que verdaderamente la esté Ya que pidiendo. tenga algún- Entonces eso no es, ese consumo indiscriminado no creo que esté del todo justificado. Y hay gente que lo usa con este pretexto de es que tengo las digestiones pesadas, tengo un poquito de dismotilidad, saciedad precoz, y yo no tengo claro que hay una evidencia ahí como para justificar eso. Entonces, como hablamos de uso en población general, yo ahí, a ver, no puedo decir que tenga un efecto negativo, diría 5, pero porque no tiene un efecto negativo sobre el sistema digestivo, pero tampoco Pero creo que tenga no uno es positivo, necesario. creo que Vale. tiene que individualizarse. Y por último, colágeno. Es que me vais a sacar en todos los lados, yo ya no sé qué voy a hacer. Ay, Dios mío. Mira, es que, ¿sabes qué pasa? Que es que las cosas que yo no hago no se las recomiendo a los demás. Es decir, la evidencia que hay a día de hoy, que insisto, de nuevo, yo no soy nutricionista, puede ser que haya evidencia que desconozca, yo no me dedico a esto. No creo. Yo no recomiendo colágeno
a nadie. O sea, es que no se lo recomendaba a nadie. Es más, es que no conozco a nadie que lo tome en mi entorno. Entonces, es que no sé muy bien. Se ha puesto esto de moda porque si las articulaciones, porque si la flacidez de la piel, porque si es esto o lo otro. Yo no desconozco que haya una evidencia ahí probada y es verdad que tampoco me he puesto a buscarla. No te voy a negar que no me he puesto a buscar si existe una evidencia muy, muy marcada sobre este asunto porque es que verdaderamente no me interesa. Pero creo que no la hay. Porque si la hubiera, la tomaríamos todo el mundo y lo tomaríamos los que sabemos sobre todo de ciencia. Y creo que se ha puesto que es lo mismo, hay un marketing detrás brutal, sobre todo con el tema del envejecimiento, que es una preocupación tremenda en la población y se está haciendo muchísima caja con esto. Pero no creo que tenga un beneficio. Tampoco creo que tenga un efecto negativo per se para el aparato digestivo, pero desde luego un beneficio probado, que yo sepa a nivel intestinal, no. Vale. Pero que puede haberlo, desconozco. Vale. No puntúo esta. Tengo que ponerte otra que se me... Tendría que preguntarte yo tu opinión a ti de contravuelta, a ver tú qué opinas. ¿Te imaginas? Uso de antiácidos. Bueno, aquí depende. Si con antiácidos conocemos el Almagato, el Almax de toda la vida, o el Gaviscon, no quiero nombrar marcas, pero bueno, es que son las conocidas. Almax, sí. Que es el Almagato, es el componente de este antiácido. Los antiácidos puntualmente son necesarios. Es que hay gente que tiene en contextos de estrés, lo que hemos hablado, aumenta la producción de ácido clorhídrico en el estómago o disminuye la atonía del cardias, que es la válvula que separa el esófago del estómago, o gente que tiene un cardias incompetente, una hernia de hiato, y tiene mucho reflujo. Y puntualmente manejan solo con antiácidos porque no necesitan nada más. Vale, pues sí, con eso se puede manejar puntualmente, está bien. El consumo crónico, pues mira, sí que hay gente que lo toma de manera crónica. Ahí si hay un beneficio o no, si es porque tiene unos síntomas, a ver, siempre que sea para controlar unos síntomas, yo creo que sí hay un beneficio, tampoco se puede vivir con malestar y con molestias, con dolor. Si hablamos de inhibidores de bombas de protones, lo que malamente se ha llamado como protector de estómago, que no es ningún protector, es un inhibidor de bomba de protones, con lo cual disminuye y anula la secreción de... Bueno, no anula, pero bueno, si disminuye mucho, casi anula la secreción de ácido del estómago, esto ya es otra cosa. Y esto, el consumo indiscriminado tampoco tiene mucho sentido. Sí que hay gente que los necesita y a mí la gente que está demonizando el consumo de omeprazol, esomeprazol, pantoprazol, todos los prazoles, me preocupa porque es gente que no es digestivo, está claro, porque si vinieran a mi consulta y vieran personas con esófago de Barrett, que es una patología preneoplástica del esófago, que necesitan como tratamiento el omeprazol, pues dejarían de decir esas barbaridades. Si vieran gente con esofagitis eosinofílica, que es una enfermedad inmunomediada del esófago, que si no se trata puede llevar a cambios irreversibles del esófago, y se trata con omeprazol, pues también no dirían estas barbaridades. Si vieran gente que tiene hipergastrinemias por tumores que producen aumento de gastrina o síndromes que producen aumento de gastrina y tienen úlceras gástricas de repetición o gente fumadora que hace úlceras gástricas de repetición, pues esas personas está claro que el beneficio de ponerles un inhibidor de bomba de protones sí balancea el riesgo, pero todo en la vida es balancear el riesgo del beneficio. Claro. Entonces, ¿tiene un impacto positivo en estas personas? Sí. ¿En personas que son sanas tiene un impacto beneficioso? La respuesta es no. Vale. Yo, que soy una persona sana, tomarme un omeprazol así ahora porque sí, no tiene ningún sentido. Vale. ¿Y si tienes una comida copiosa o una noche eso no, porque de hecho el inhibidor de bomba de protones lo que haces es que disminuyes el ácido. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando comes, la comida que ha llegado, ¿cómo se digiere? Si no tienes el ácido del estómago, ¿cómo se digiere? Todavía más difícil, ¿no? Es mucho más difícil, se lentece muchísimo más la digestión. Lo que pasa es que la gente que lo toma de manera crónica lo tiene que tomar. Por ejemplo, gente que mete una comilona muy grande y lleva sobre todo alcohol, el alcohol disminuye mucho la presión del cardias. Entonces genera episodios de reflujo y la gente toma antiácido no tanto por el empacho que se han metido, sino porque tienen episodios de reflujo, dolor a punta de dedo aquí en la boca del estómago, y se toman un antiácido porque efectivamente lo calma. Muy bien, pues te iba a preguntar por los inhibidores de la bomba de protones, pero ya lo has dicho, así que pasamos al último bloque, que es sobre las enfermedades intestinales. Vale. Mi área. Aquí ya sí que estoy empezando el agua. Vale. Entonces, me gustaría que nos comentases qué diferencia hay entre colitis ulcerosa, enfermedad de Crohn y síndrome de intestino irritable. Bueno, la enfermedad de Crohn y la colitis ulcerosa y la colitis indeterminada o IBDU, que se dice en inglés o en clasificada, son enfermedades que se conocen como enfermedades inmunomediadas en las que hay un aumento de la respuesta del sistema inmune por un motivo que desconocemos, son varios motivos de hecho, muchos motivos, muchos factores de riesgo, y hay un daño intestinal visible macroscópicamente. Es decir, yo entro con el endoscopio, por arriba, por abajo, generalmente la colitis ulcerosa es por abajo, la enfermedad de Crohn generalmente por abajo, pero también a veces por arriba, y se ven úlceras. Se ven úlceras como tales, o sea, como las llagas que tú ves en la boca, pero profundas, más grandes, por supuesto, generalmente, en el intestino.
Y hay un daño orgánico que nosotros tomamos biopsias y se ve un infiltrado inflamatorio con destrucción, con úlceras, con tal. Depende de qué enfermedad sean unas cosas u otras. En el síndrome de intestino irritable, por definición, en la endoscopia no hay nada. Tú entras y la mucosa está indemne. Es verdad que si nosotros tomamos biopsias y las biopsias no hay un aumento de sistema inmune en la mucosa. De hecho, si lo hubiera y no se viese, a eso lo llamamos colitis microscópica, ¿vale? Que está la colitis linfocítica y la colágena dentro de este grupo. Y la eosinofílica, aunque es más rara. Pero bueno, están estas tres. Pero generalmente el síndrome de intestino irritable, las biopsias son normales, la macroscopía, o sea, la endoscopia lo que ves es normal. Y además dirías, bueno, hay que hacerla a todo el mundo para descartar. No a todo el mundo. Síndrome de intestino irritable a veces no, lo que hemos comentado antes depende de los factores de riesgo, pero no a todo el mundo hay que hacérsela. Nosotros nos basamos en los criterios de Roma 4 y con eso lo diagnosticamos igual que la dispepsia funcional. Además, la enfermedad de Crohn y la colitis ulcerosa a día de hoy son enfermedades que no tienen cura y que tienen un curso progresivo y la enfermedad progresa con el tiempo. En la colitis ulcerosa, en torno a un 30% de los pacientes la enfermedad va progresando y tiene un impacto muy importante en la calidad de vida. Puede haber manifestaciones fuera del intestino porque son enfermedades sistémicas. Entonces puede aparecer lesiones en la piel, dolor articular, aumenta el riesgo de cáncer de colon, que ya lo hemos hablado, etcétera. Y en la enfermedad de Crohn, pues la enfermedad progresa más que en la colitis ulcerosa y el paciente pues de pronto tiene un patrón inflamatorio, de pronto empieza a hacer estenosis, empieza a hacer fístulas, necesita cirugía, usamos muchos tratamientos inmunomoduladores. O sea, no tienen nada que ver, aunque muchas veces se confunden. Unas son unas enfermedades que se engloban dentro de lo inmunomediado, y esto quiere decir pues como la psoriasis, la artritis reumatoide, la celiaquía, y la otra es una enfermedad dentro de lo funcional. Vale. Patología funcional de aumento de la sensibilidad visceral, vale, sobre todo. Sin más. Vale. ¿Qué es el SIBO y por qué ahora todo el mundo tiene SIBO? Esto es tremendo. Pues mira, el SIBO es el sobrecrecimiento bacteriano en el intestino. ¿Y por qué todo el mundo tiene SIBO ahora mismo? Esto es una cosa que nos trae de cabeza a los médicos de aparato digestivo. ¿El SIBO existe? La respuesta es sí, que vale, tampoco hay que ponerse aquí como qué tal. ¿El SIBO existe? La respuesta es sí. Lo que pasa es que antes de este boom, desde hace un año, que no llevará mucho más, un año y medio, antes de este boom, el SIBO ocurría, y sigue ocurriendo, en casos muy concretos. Gente que ha recibido radioterapia pélvica, gente que ha recibido, que tiene estenosis intestinales, como por ejemplo la enfermedad de Crohn, gente que ha recibido una cirugía abdominal en la que se han resecado segmentos de intestino, gente que tiene una patología neurodegenerativa en la que el intestino funciona muy mal porque el sistema nervioso entérico no se autorregula, entonces necesitan muchísimos laxantes, incluso irrigaciones anales para poder ir al baño. O sea, situaciones en las que hay un estreñimiento pertinaz, que llamamos. En esos contextos, pues tiene sentido común pensar que hay plausibilidad biológica para explicar que las bacterias fermentan de más, crecen de más porque no hay motilidad. Entonces, todo lo que haya una disminución de la motilidad puede aumentar el sobrecrecimiento bacteriano. Lo que estamos viendo ahora es todo el mundo tiene SIBO, todas estas personas que vienen a la consulta. Pues la verdad es que no. O sea, y aquí voy a ser muy clara. La mayoría de las personas que vemos en la consulta que tienen SIBO no tendrán SIBO y la mayoría lo que tendrán es un síndrome de intestino irritable. Lo que pasa es que como el tratamiento puede incluso superponerse, ¿no? Porque el SIBO se trata con antibióticos generalmente y luego se debería de acompañar de una dieta y la dieta se superpone mucho con el síndrome de intestino irritable, mejora. Sí que es verdad que además hay estudios de síndrome de intestino irritable, por eso digo que hay un overlap, aquí hay un solapamiento, porque si hay estudios de síndrome de intestino irritable que en gente que se había clasificado por Roma 4 como intestino irritable, les hacían el test de SIBO, patatín, y les trataban y mejoraban. Y lo mismo, aquí estamos en ¿qué está pasando? Aquí hay un solapamiento y tiene probablemente que ver con muchas cosas, y yo no soy experta en esto, entonces no, pero tiene que ver con muchas cosas. La primera, que el síndrome de intestino irritable engloba intestino irritable subtipo diarrea, intestino irritable subtipo estreñimiento y intestino irritable mixto, que englobe las dos. Y no son las mismas, porque no es lo mismo ir al baño un montón que no ir. Y probablemente los que tienen síndrome de intestino irritable subtipo estreñimiento tengan más riesgo. Y aquí volvemos también, Gonzalo, a una cosa que a mí me inquieta mucho y que muchas veces lo digo, y es que no conocemos bien qué es eubiosis. ¿Cuál es el estado óptimo del microbioma del ser humano? Pues mira, tenemos nociones de lo que puede ser mejor y peor, porque sí sabemos que hay bacterias que son beneficiosas, esto y lo otro, pero ¿quién tiene el supermicrobioma? No lo conocemos. De hecho, para hacer donación de heces, porque sabes que se hace trasplante fecal, los criterios son muy estrictos, pero aún así no somos capaces de detectar un superdonor, que lo llamamos en medicina, un superdonante, porque si lo detectásemos le diríamos, por favor, haga caca todos los días en estos envases y envíanosla. Claro. Pero no conocemos bien qué es un superdonante. ¿Cuál microbiota es la mejor? Sí que tenemos nociones, sabemos un poquito tal, nos guiamos por algunas cosas y generalmente los trasplantes de microbiota fecal se hacen de un familiar.
Anda. Sí, la mayoría se intentan hacer de un familiar. Porque claro, es lo que decimos, es que la microbiota influye en tantas cosas, incluso en la carcinogénesis también. Ya. Entonces, claro, si no conocemos del todo bien este mundo, meterte a trasplantar microbiota de gente que no sabes tal, a veces sí se hace de donantes. En Barcelona hay un biobanco muy grande, en otros hospitales tienen biobancos y sí se hacen de donantes, pero en líneas generales muchas veces se hace de familiar. Y en tu opinión como gastroenteróloga, ¿por qué crees que cada vez se diagnostican más enfermedades inflamatorias intestinales en jóvenes? Bueno, la enfermedad inflamatoria intestinal, el pico de incidencia es en edad joven. ¿Vale? Normalmente se diagnostica entre los 16 y los 40, puede un poquito retrasarse, puede adelantarse un poquito, pero ese es el pico de incidencia. Luego hay otro pico de incidencia posterior, más con edad un poquito mayor, pero generalmente es esa edad. También es preocupante que cada vez se diagnostican más en edad pediátrica, y eso es otro punto. Entonces, ¿qué ocurre con la enfermedad inflamatoria intestinal? Que cada vez hay más casos a nivel global. ¿Por qué? Porque, como hemos comentado antes, la supervivencia es muy parecida a la de la población general. Entonces, si hay una enfermedad que se acumula la incidencia, al final la prevalencia crece porque no mueren. Entonces, van acumulándose con los años. Pues aquí había 1.000 diagnosticados, al año siguiente 1.200, al año siguiente 1.400 y patatín. Entonces, ¿qué ocurre? Que estas enfermedades en España ya casi forman parte de 1 de cada 100 de la población española. Esto antes en España nos poníamos la insignia de no, es que la dieta mediterránea nos protege, porque es un factor protector para la enfermedad inflamatoria intestinal. Entonces, como hacemos dieta mediterránea, en España nunca vamos a tener las incidencias del norte de Europa. La realidad es que ya tenemos las incidencias del norte de Europa. Y entonces la segunda pregunta es, ¿qué ocurre aquí? La respuesta es muy clara. La gente no hace una dieta mediterránea y la vida que llevamos en España hay muchísimo sedentarismo. Factores que conocemos que han cambiado es dieta, sedentarismo y el estrés crónico al que vivimos sometidos y salud mental. Luego hay otros factores que son fijos, tú no los puedes modificar. La genética tú no la puedes modificar. Si puedes modificar el consumo de tabaco, por ejemplo, también es un factor modificable. Si has recibido lactancia materna, no, hay muchos factores ahí entremediados. Pero en general cada vez diagnosticamos más casos. Todavía no conocemos muy bien el porqué y se hipotetiza que la causa más frecuente es la dieta cada vez más occidentalizada, el sedentarismo y el estilo de vida generalizado como occidental. ¿Qué tratamientos no farmacológicos pueden ayudar a la enfermedad de Crohn? No sé si conoces los estudios estos japoneses de series de casos. Bueno, eran series de casos de comparación de grupo que llevaba una dieta vegetariana y otro que no, Sí. y se mantenían en remisión una barbaridad de ellos a los 2 años. ¿Hay algo de evidencia en eso? Sí, mira, de hecho se publicó hace muy poquito un estudio, los que más estudian sobre todo de dieta en enfermedad inflamatoria intestinal es el grupo israelí de Tel Aviv y luego un grupo canadiense que hacen todos los estudios sobre prospectivos de dieta. Y sí sabemos, de hecho se publicado un estudio precioso hace poco en el que prospectivamente a todos los pacientes que se diagnosticaban de enfermedad de Crohn les recomendaban una dieta mediterránea estricta, estricta. Y a unos se les seguía con un dietista y a otros se les daba como unos flyers, ¿no? Unas recomendaciones, y a otros no se les hacía nada. Y veían cómo los que se adherían a la dieta mediterránea tenían una disminución en la progresión de la enfermedad y en el curso de brotes muy marcada, o sea, estadísticamente significativa, en comparación con los que no se adherían a la dieta mediterránea, bien definida, la que es la dieta mediterránea, vamos a decir, real, aunque es verdad que la definición de dieta mediterránea también podríamos entrar a debatir, pero eso sí se conoce. De hecho, el problema es que, claro, cuando ya la enfermedad cambia, es lo que hemos dicho, ya entonces no puedes hacer tan bien la dieta mediterránea porque si tienes que quitar toda la fibra insoluble, cambia. En colitis ulcerosa, yo en Edimburgo me dedicaba a investigar, hacíamos un estudio, teníamos un estudio prospectivo, que de hecho se va a publicar dentro de poco, en el que seguimos a 2.700 pacientes durante 4 años mínimo y medíamos cuando aparecían brotes. Cuando aparecían brotes se les enviaba un estudio de heces y se les hacía una analítica de sangre para ver si era un brote real o no. Hay pacientes que creen que tienen un brote y no es. Sí. O es una gastroenteritis aguda, o es un síndrome de intestino irritable. Y entonces analizábamos los factores basales de dieta para ver qué patrones dietéticos se asociaban más con el riesgo de brote. Y lo que hemos encontrado es que en colitis ulcerosa el consumo de carne, da igual que roja que blanca, el consumo de carne global aumentaba el riesgo de brote en pacientes con colitis ulcerosa. Y tiene sentido, porque la carne roja también aumenta el riesgo de cáncer de colon y probablemente tenga que ver con el metabolismo que sucede ahí en el colon. Entonces, los estudios, como te digo, son muy limitados, pero sí que se sabe que obviamente una dieta estilo mediterráneo favorece. Luego, por ejemplo, en colitis ulcerosa hay ciertos suplementos que sí han mostrado evidencia, por ejemplo, el consumo de curcumina. De hecho, hay ensayos clínicos y hay metaanálisis que han demostrado que tiene un beneficio. ¿Cómo de potente es el beneficio? Siempre en coadyuvancia con tratamiento, claro. No en solitario. Y es una cosa muy interesante.
también ensayos clínicos con té verde, con otros componentes que ahí hay una evidencia un poquito más complicada, pero con la curcumina, por ejemplo, la evidencia creo que es bastante ya, no, es muy difícil que ahora se desmienta esto porque hay ensayos clínicos bien diseñados que han probado esto. El último se publicó hace poco, de hecho uno grande que también es de Israel, que son los que más hacen estudios de esto. Curcumina, muy bien. ¿Qué avances recientes en gastroenterología te parecen más prometedores para estos tratamientos de enfermedades intestinales? Bueno, lo que todos deseamos, yo creo que en enfermedad inflamatoria intestinal y probablemente a nivel de otras enfermedades, lo que todos deseamos es el poder predecir cómo se comportan para los que ya la tienen y predecir para prevenir a los que no la tienen y la podrán tener. En esto son muy expertos en Canadá, de hecho tienen cohortes que han cogido a todos los familiares de pacientes con enfermedad y les están viendo qué factores les predisponen en el tiempo. Entonces, eso es lo más excitante. Y luego lo que llamamos la medicina individualizada, el poder hacer una medicina de precisión, porque no todos somos iguales, no todos los pacientes se comportan igual y dentro de la enfermedad de Crohn hay unos comportamientos súper agresivos y gente que tiene una enfermedad muy leve y dentro de eso hay un abanico muy grande, y en la colitis ulcerosa igual, hay gente que hay que quitarles el colon en muy poquitos años y gente que tiene su colon toda su vida. Y el cómo diferenciamos a estos pacientes todavía no está muy claro. Entonces, si pudiéramos ser capaces de discriminarlo, de predecir, eso sería como lo maravilloso. Y luego, por supuesto, a ver, lo que todos deseamos es poder curar estas enfermedades. A día de hoy no es algo realista porque no es algo que vaya a pasar en el corto plazo, pero hay muchísimos avances en la comprensión de la enfermedad y eso es importante porque es una enfermedad son enfermedades muy complejas. Muy bien, pues si te parece, vamos terminando ya, que te hemos absorbido aquí mediodía. Y vamos con el último verdadero o falso. Venga, ¿vale? a ver. Nunca había hecho tantos juegos. A ver si me lo sé, a ver si me lo sé. Como hay tantos, se dicen tantas cosas sobre estas enfermedades, porque claro, hablábamos antes fuera de cámara que son prácticamente la primera causa de visita a un médico, ¿no? de familia, los problemas gastrointestinales. Sí. Entonces, hay muchísimos mitos y yo he escuchado un montón de cosas. Entonces, venga, vamos con el último, que es sobre las enfermedades. A ver, verdadero o falso. Si tienes diarrea crónica, probablemente sea celiaquía. A ver, por probabilidad, probablemente no, pero sí que se tiene que investigar. O sea, no puedo decir que sea falso, pero sí se tiene que investigar. Es una de las causas de diarrea crónica, ¿eh? Entonces sí que se debe investigar. El intestino irritable no se ve en pruebas médicas, por eso es difícil de diagnosticar. Es verdad que no se ve, lo que hemos comentado, que efectivamente la endoscopia es normal, las biopsias son normales y los análisis de sangre y heces son normales. No medimos marcadores de inflamación. Pero de ahí a que sea difícil de diagnosticar, no. De hecho, están los criterios de Roma 4 que se definen el grupo experto de síndrome de intestino irritable y tiene unos criterios para diagnosticarlo. Es decir, difícil como tal no es. Lo que pasa es que hay que descartar otras patologías más importantes, orgánicas, que puedan generar esos mismos síntomas. ¿El consumo de vegetales puede causar directamente colitis o Crohn? No. De hecho, todo lo contrario, es un factor protector. Sabemos que los alimentos ricos, las dietas ricas en vegetales disminuyen el riesgo de enfermedad inflamatoria intestinal. Si tienes sangre en las heces, no siempre significa que sea algo grave. Esto es cierto y es verdad que merece la pena una mención, y esto creo que sí que hay que comentarse al médico de cabecera, pero muchas veces la causa más frecuente de sangre roja, si es muy fresca, es patología perianal, ¿no? Hemorroides, fisuras, etcétera. Pero si está entremezclada con las heces, aquí ya es otro punto distinto. Entremezclada con las heces, sí que hay que comentarlo con el médico de cabecera y no necesariamente es algo grave. Muchas veces son pequeñitos pólipos o alguna lesión que haya podido sangrar, o a veces divertículos que sangran. No necesariamente tiene que ser algo grave, pero sí, eso sí que hay que investigarlo. ¿Los antibióticos aumentan el riesgo de problemas intestinales a largo plazo? En lo que yo me dedico, sí. Las personas que consumen antibióticos tienen más riesgo de desarrollar enfermedad inflamatoria intestinal y este riesgo es mucho mayor cuando es en niños y en ancianos. Claro, pero ¿por qué toman antibióticos? ¿No? ¿Puede ser ahí el antibiótico el confusor? Es complicado. De hecho, en niños que han sido expuestos a antibioterapia durante el embarazo, también se ha visto que hay un aumento de riesgo de desarrollar enfermedad inflamatoria intestinal. Es verdad que hay un factor ahí confusor, pero cuando hay un estudio muy bonito sueco que tienen cohortes inmensas de millones de pacientes, ¿vale?, en el que veían que cuantas más tandas de antibióticos habían recibido, mayor el riesgo, y además eran capaces de ver qué tipo de antibiótico confería más riesgo. Y la mayoría de estos antibióticos en gente anciana se reciben por patología pulmonar o vías respiratorias, si lo quieres llamar así, más que patología gastrointestinal. Vale. Muy buen punto. Bien, ¿con medicación sola se controla perfectamente cualquier enfermedad intestinal? No. Esto es rotundamente falso. De hecho, casi todas las enfermedades gastrointestinales necesitan adaptaciones de la dieta, por eso es tan importante el papel de un nutricionista. Y además muchas de ellas, como hemos comentado, también necesitan un manejo psicológico.
Ah, ¿sí? ¿Sabes? Sí. De hecho, parte del manejo del síndrome de intestino irritable es, de hecho, usamos neuromoduladores, usamos amitriptilina, dosis baja. Lo que comentabas antes. Eso es, entonces muchas veces se benefician de técnicas de manejo del estrés, de ir a terapia Bueno. o mindfulness, yoga, este tipo de meditaciones. Sí que se ha visto que tienen un beneficio porque son personas que generalmente tienen esos niveles de, como hemos comentado antes, de ansiedad, de estrés crónico muy elevados. El manejo psicoterapéutico está contemplado dentro del tratamiento del síndrome de intestino irritable. La limpieza del colon con enemas previene enfermedades. Falso totalmente. Totalmente rotundo. Aquí no hay ni que negociar. Yo me acuerdo, te voy a contar una cosa. Me acuerdo que a mi abuela, que en paz descanse ya, murió con 94 años hace 5 años, siempre me contaba que de pequeña la obligaban a hacer enemas de agua. Sí. Madre la mía. obligaban. ¿Pero sería porque era estreñida o...? No, porque su padre estaba empeñado en que era buenísimo limpiar así. Pues no hay ningún beneficio. Llegó a los Para que 94 por luego otra digan, causa. Association is not causation. No te iba a decir yo. Luego dice, no, mi abuelo, no, pues mira, No, la gente que pobre. dice, no, mi abuelo fumó toda la vida y llegó a los 95. Bueno, vale, genial. Claro, sí. Excelente anécdota. Totalmente. Las personas con enfermedades intestinales deberían evitar por completo la fibra. Por completo no, hay que individualizar. En periodo de remisión, personas que no tienen estenosis en el intestino no tienen por qué evitarla, salvo que haya alguna otra cosa subyacente que desconozca. Pero en líneas generales no. De hecho, en colitis ulcerosa, que es raro que haya estenosis, si el paciente está en remisión, se recomienda consumo de fibra. Y la última, que ya la dijiste antes, pero bueno, las enfermedades intestinales se pueden heredar. Tienen una... A ver, cuidado porque aquí con lo de se pueden heredar hay gente que se asusta mucho. Hay genes que conocemos más de 200 genes que se han asociado al desarrollo de estas enfermedades. Y estos genes, claro, se pasan de madres a hijos. ¿Eso quiere decir que ser portador de ese gen quiere decir que vas a desarrollar la enfermedad? No. De hecho, la genética por sí sola no puede explicar estas enfermedades. Hermanos gemelos, uno la tiene y otro puede no tenerla. Es verdad que si son gemelos el riesgo es mucho mayor que si son hermanos no gemelos. Pero la genética por sí sola no puede explicarla. Cuantos más familiares afectos hay en la familia, más riesgo tienes tú. Esto es un riesgo que, claro, cuanto más agregación. De hecho, la población judía o etnias minoritarias que se casan entre ellos, que es donde hay mucha endogamia, son donde más riesgo hay de estas enfermedades. La población judía es la población que más riesgo tiene de enfermedad inflamatoria intestinal por este motivo. Entonces, eso por ahí. Es verdad que hay que tener en cuenta eso, y hay gente que, de hecho, es por eso que hay que tener mucho cuidado con cómo se da el mensaje. Hay mucha gente que tiene miedo de transmitirle la enfermedad a sus hijos. De hecho, la enfermedad inflamatoria intestinal tiene tasas de fertilidad, ¿cómo se llama? De infertilidad por autodecisión, es decir, yo decido no tener hijos, es decir, la fertilidad es la misma, pero salvo que haya algunos escenarios concretos. De pero decidir no tener hijos. No tener hijos, muy alta. Y cuando se pregunta es por el riesgo a pasar la enfermedad más que por el riesgo de brote. Porque por el riesgo de brote, en realidad, podríamos hablar un poquito sobre este tema, pero no voy a entrar, pero sobre todo es por el riesgo a pasar la enfermedad y pasan otras enfermedades inmunomediadas, mujeres con esclerosis múltiple, etcétera, ¿no? Enfermedades que afectan mucho la calidad de vida. Mucha gente toma la decisión de no tener descendencia, pero esto no necesariamente estaría justificado. El riesgo en España ahora mismo, sin tener antecedente familiar, es de 1 de cada 100. ¿Vale? ¿Aumenta un poquito el riesgo si tienes un familiar? Sí. ¿Es un riesgo tremendísimo? No. Vale, perfecto. Muy bien, Beatriz, pues no sabemos cómo agradecerte tu Gracias a participación, vosotros. Las maravillosas respuestas. Estoy seguro que a la gente le habrá súper encantado. Veremos a ver. Seguro que sí. Seguro que hay cierto sector que no, pero bueno, es que esas cosas no se puede gustar a todo el mundo. Si no, no estarías diciendo nada, seguramente. Así que nada, sí que me gustaría, como pido siempre a todos los invitados, que si quieres enviar un mensaje a la gente, te digas tú, pues mira, del podcast me encantaría que os llevaseis esto, por ejemplo, ¿no? O me gustaría comentaros esto, ¿qué sería? Vale. Ahí tienes la cámara si quieres para un último mensaje. Bueno, pues si hay que resumir algo para la población general, lo principal sería decir que el estilo de vida tiene un impacto muy importante sobre la salud gastrointestinal y llevar una vida activa, una dieta basada en fruta, verdura, legumbre, frutos secos y aceite de oliva, obviamente, un estilo de vida en el que el estrés esté controlado, en el que, bueno, todos estos factores estén controlados y seamos conscientes de cómo todos se integran para formar una única cosa, es importante. Y cuando además de llevar esta vida saludable o intentarlo, aparecen síntomas de alarma, es importante consultarlos con el médico de cabecera. Y muchas veces saber que síntomas leves o moderados, aunque sí que merece la pena consultarlos si afectan mucho a la calidad de vida, en líneas generales pueden formar parte de lo que conocemos como síntomas funcionales, que no son patologías graves, aunque sí pueden tener una afectación que depende de la calidad de vida y se pueden tratar. Todo tiene tratamiento.
Muy bien, pues con un mensaje de estilo de vida de una gastroenteróloga, jolín, que me alegra muchísimo escucharlo. Nos despedimos ya. Recordad que tenéis las redes sociales de Beatriz en la descripción, muy importante, casi obligatorio que vayáis a seguirla. Os lo digo, verdad, yo hace muchos años que sigo su trabajo, aunque no sabía que no comías animales, no tenía ni idea, pero sí que sigo tanto tu trabajo científico como tu trabajo de divulgación, que es hiper interesante. Y nada más, por mi parte nada más, nos veremos ya en el próximo episodio. Adiós.